Hola gente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos desde la ciudad de Río Gallegos en este miércoles 26 de noviembre, 18 horas 54 minutos, si no me falla el reloj. Vinimos a visitar a un amigo, a un camarada retirado. Estamos visitando la casa de Juan Carlos Aminahuel, comisario mayor de nuestra institución, a quien le damos las muy buenas tardes y le agradecemos la posibilidad de recibirnos en su casa. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto de visitarte. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu visita. Agradecido de que compartamos este momento los dos. Y bueno, más allá que hemos trabajado juntos en la carrera, hoy los dos en una etapa de retirado, bueno, contándonos experiencias, ¿no? Así que te agradezco el momento de invitación. Sí, me interesaba, me quedaba pendiente, habíamos hecho en alguna oportunidad alguna entrevista a través del teléfono, pero tenía intenciones de que la gente te conozca de otra manera y que desarrollemos la nota quizás desde el conocimiento o desde la participación o del trabajo juntos que tuvimos, como dijiste vos, algo nos conocemos, entonces hemos tenido un recorrido juntos, pero como para empezar a desarrollar la nota, contale a la gente, a nuestros camaradas, quienes están del otro lado, ¿quién es Juan Carlos Aminahuel? A ver, lo voy a contar así. Juan Carlos Aminahuel es hijo de un suboficial retirado. Yo me crié con mi viejo y mi hermano. La vida del hijo del policía es difícil. Uno cuando es grande después se da cuenta. En el momento no. Y bueno, tuve momentos difíciles en mi vida, de pibe. Mi viejo era suboficial, vivíamos en el interior. Entonces, Cuando obviamente, decimos interior, más precisamente... Piedra Buena. Uh-huh. Entonces, justamente en esa época no había áreas específicas como lo hay hoy, donde se contempla por ahí la situación del policía que está solo con los hijos. Entonces, en esa época no era así. Era más duro, más rígido. Suponete yo en la época del 82, la Malvina, mi viejo lo mandaron a cubrir el puente de Río Chico, que está entre Piedrabuena y San Julián. Y en esa época yo tenía 11 años, mi hermano 10. Y quedamos solos. Los 3 meses de la guerra quedamos solos y mi viejo ya. Y bueno, ahí uno aprende las cosas de la vida. Cuando decimos solo, decimos sin familia, sin nada, tío, no tía, nada. Nada. Ahí aprendimos a cocinar, a lavar, a planchar, a hacerle las cosas para mandar al hijo. Íbamos caminando hasta el puesto caminero que está en la ruta, paraba un camión, le daba un bolsito, que se lo lleven al viejo, vuelva, le hacemos cartitas. Uh-huh. Entonces, por eso digo que uno como lo divido en esta etapa, como hijo de un policía, y después voy a hablar como policía. Uh-huh. Y obviamente, como hijo de policía, uno también vio la frustración del suboficial. En el caso de mi viejo, me acuerdo que yo a veces cumplía arrestos. Y no es como ahora que los arrestos no te fijan una planillita en la casa. Sí. Mi viejo, los arrestos me acuerdo que lo cumplieron en un calabozo. Claro. Antes nosotros llevábamos el colchón al viejo, el bolsito, con su comida. ¿Detenido? Era un detenido, sí, porque así se aplicaba el reglamento de eso. Entonces, te estoy hablando 80. Después, bueno, nos vinimos a Piedrabuena, de Piedrabuena a Río Gallegos. En eso entonces mi viejo dice, bueno, vámonos a Gallego por una cuestión de estudio de ustedes, porque acá es chico, yo creo que ustedes tengan un futuro, dice, bueno. Entonces ahí nomás mi viejo me hizo una cartita, me mandó a dedo en un camión y yo vine acá a Gallego, tenía 13 años y empecé a caminar a Gallego sin conocer. Hasta que, bueno, encontré una casa, de esas cosas de la vida, un retirado, Morán, policía del territorio, señor. Y yo llegué allá por el pasaje Haití Congreso, allá arriba, sin conocer. Yo lo único que sabía, mi viejo me decía, vos tenés que llegar a la estación de servicio, de ahí caminar hasta la segunda, y de la segunda, ahí preguntar por el señor tal. Bueno, y yo me largué. Y bueno, esas cosas de la vida, justo coincidí con este señor, lo encontré, no sé cómo. Y bueno, ahí el señor tenía un teléfono, me interrogó como todo policía, me dice, ¿usted quién es? ¿Por qué viene acá? Y todas esas cosas de policía. Así que le expliqué al señor y ahí nomás, ¿se acuerda el número de teléfono de la comisaría de su papá? Sí, le digo, 7117, porque 7192 del puesto, le digo. Ahí, marcó el nombre, listo. Hablaron entre ellos, volví a Piedrabuena, al año siguiente lo mismo. Y bueno, acá hice la secundaria prácticamente, ¿no? Fui panadero, roticero, vendí diario, lustré zapatos, hasta que, bueno,
En esa época había que hacer la colimba. Y mi viejo me decía, bueno, va a entrar a la escuela de policía. No, no, yo milico no quiero ser. Así decía yo, mi viejo. ¿Para llevar la vida que vos llevaste? No. Demasiado sufrida. No, es que a mí no, yo quiero ser piloto de la Fuerza Aérea, le decía. Me dice, mira, la única forma que vos vas a volar, y disculpando la expresión, va a ser la patada en el culo que te voy a dar. Me dice. Así que así lo definió mi viejo. Y yo, te orientó, digamos, me orientó. te orientó vocacionalmente. Vocacionalmente, claro. ¿viste cómo te orientaban los viejos? Sí. Ahí está. Le dije, bueno, le voy a dar el gusto. Porque él decía, mira, ahí vas a egresar con un título, y después que tengas el título, si querés hacer lo que vos quieras, pero entra ahí. Bueno, está bien. Entré a la escuela de policía, dije, voy a aguantar, tengo mi título y me voy a Córdoba, dije. Bueno. Emperrado está el tipo que quería ser piloto. Piloto de la Fuerza Aérea. Bueno, egresé. En esos entonces te hacían un contrato por 2 años, digamos, tenías que devolver uno en teoría, lo que había erogado el Estado en formarte. Bueno, pasó, como siempre pasa la vida, agua bajo el puente. Estuve en la primera, en la segunda, en la cuarta, después me fui al interior, a Gregores. Pará, ahí ya estamos contando, ya entramos a tu parte de la policía, pero pará un segundito. Sí. Saludo, buen camarada y compañero, Jorge Vicente Encina. Capo Juan Carlos, un gran abrazo coordinado saludo al equipo de la radio. Juan Alberto Rojas nos está dejando su saludo. Luis Illani Paredes Miranda, que grande el tío, a razón enorme. Juan Álvarez, abrazo grande de Perito Moreno, gran jefe y amigo. El Carly. Un amigo que tengo en común. Lo felicité ayer, antes de ayer, clasificaron para la Sudamericana, lo saludé y me insultó, no sé. No podemos tener razón. No, con el Carly de todo, podemos hablar menos de fútbol. Sí, claro, totalmente. Y Papurri, otro de allá de River. Ángel Gutiérrez. Bueno. No, pará. Porque no dimos el nombre y el apellido de tu papá tampoco. No, estamos hablando de tu viejo, pero no lo hemos enunciado, no lo hemos traído honorablemente a esta charla. Bueno, mi viejo fue el sargento primero Miguel Florencio Aminahuel. Es así que, bueno, él me orientó en los inicios de la carrera, ¿no? Y si bien yo vengo de familia policial de la época del territorio, por mi abuelo, que fue Juan Ramón Flores, fue jefe de destacamento Cardiel, tengo un tío en la Cera, Siriaco Minahuel, después, bueno, todos los hijos de Ramón, que está la Filomena Núñez, que vos conocés, claro, sí. El tío Alberto Ayunta, que falleció, después tengo el tío Pelao Morales, es otro tío, y bueno, y así. Una gran familia policial, y bueno, y en la carrera. De aquellos de época del territorio, después. A la provincia. Ajá. Y bueno, y después, bueno, de la generación mía quedó mi hermano, yo y bueno, mi hermano más chico. Pero bueno, retomando. Valeria Vargas, saludos, un gran jefe y compañero. Decía, no, quiero que me cuentes también, me interesa conocer un poquito de tu viejo, ¿viste? Porque vos decís, trabajó él en Piedrabuena, se vino a Gallego, pero le decís que no, comentaste igual, hemos compartido fotos de tu viejo desfilando, vinieron a la desfilada de Piedrabuena, Río Gallegos, igual, pero comentabas de que no era fácil la vida. ¿Por qué decís que no era fácil? ¿O qué avisorabas vos? ¿O qué veías que no era fácil en ese momento ser policía? Y en esa época de nuestros viejos, en el caso particular de mi viejo, la generación anterior en la policía, en esos años era duro, muy duro. Las órdenes se cumplían, se ejecutaban y no se pensaba, digamos, no se planteaba, no se cuestionaba, ¿entendés? Era así el término. Y en eso entonces, como yo te di el ejemplo de las Malvinas en el 82, nadie iba a decir, el cabo primero está solo con los hijos. No, tiene que cumplir, punto, se terminó, claro. Y fue, y ahí me quedé yo solo con mi hermano. Y me acuerdo de muchos de sus compañeros como Fernández, el Tata Fernández, Cayumán, qué sé yo, Cayumán, estaba este hombre Moreira, había un flaco Viale, Ticino, me acuerdo de Córdoba, de Aquilino, perdón, los hermanos Reyes, Mario Iturriós, que era nuevito, Chávez, Herminio, todos eran compañeros de mi viejo. Y bueno, en ese entonces la vida del suboficial era muy dura, pero muy dura. Y vos fíjate que mi viejo hasta fue felicitado por el Papa. En un momento, en la época del 78, él agarró 2 espías chilenos que venían sacando fotos de Bahía Blanca por toda la 3 y llegaron hasta la isla Pavón, el destacamento, y de noche vieron que estaban unos fogonazos. Y se fue con un tal Rabadán, me acuerdo, un agente. Y fueron hasta el puesto, encontraron un vehículo, 2 chilenos, 2 militares, sacando fotos. Bueno, fue felicitado por eso, esos 2 chilenos los intercambiaron por 2 espías argentinos.
Digamos, era el suboficial de antes ponía mucho, pero mucho la paleta para la policía, digamos, el hombro. Claro, dice, sí, ¿no? sí, entiendo. Hacían patria de verdad. De verdad, ¿viste? No es como que hoy hacemos una notita, la mandamos a, no sé, a tal área, que tal área resuelva. No, había que resolver el problema para que camine la comisaría. Y los oficiales de esa época, bueno, venían de una formación también dura, Muy rígida. exigida. Claro, sí. Porque veníamos oficiales formados en la época del proceso, si se quiere, algunos. Y bueno, por ende la exigencia hacia abajo era dura. Obviamente después con los años, como todo evoluciona, iba a ser un poco más elástico, más permisivo, ¿no? Pero en esos años el suboficial tenía una vida dura, realmente. Y las guardias eran de 12 horas. Y ni hablar si tenían recargo. Nada de que no, si son 8, no, son 12 horas. Y era así. Totalmente. Dice Gustavo Cés, saludos al soldado Aminahuel. Flavio Sandoval, excelente jefe y amigo. Pedro Vargas, abrazo enorme. Juan Carlos, un superior de excelencia y mejor persona. Alzu Andrea Celeste, bueno, se me corrió el mensajito, pero bueno, también estaba dejando un saludo. Después, a medida que se vaya corriendo, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esa es la gente que está del otro lado acompañándonos en esta nota. Mira, bastante conocido acá Juan Carlos, así que vamos a seguir desarrollando. Sí. Señor, egresó a la escuela de oficiales, orientado vocacionalmente por su papá. Se recibió, primer destino. Seccional primera. Seccional primera, estuve ahí. Año 89, ¿no? 89 egresé, sí. Y el primer destino fue la seccional primera. Tuve un gran jefe ahí, el comisario mayor retirado hoy, César Olivares, el flaco, como decían. Hincha de Boca. A morir. Más vale que gane Boca, porque si no la comisaría Quedaba el sandal. Pero excelente jefe. No había hincha de River en esa época. No existían. No, pero un excelente jefe. En la fase investigativa me motivó mucho. El otro jefe que tuve en esa época, que fue como que me comprendió un poco, ¿no? Mi vida personal fue el retirado Guardo, Ricardo. Ah, sí, papá, sí. Excelente jefe también, don Ricardo. Sí. Que está, ahora actualmente vive en la comarca antigüense. Ah, mira, bueno, si llega a ver el video, dan un cariño. Sí, lo va a ver, es muy seguidor de la página, aprovechar de dejarle el saludo. Un saludo grande, jefe. Y estuve la semana pasada en Las Heras, este fin de semana que pasó, su hija es la jefa de la división comisaría segunda de Las Heras, comisario Rocío Guardo. La tuve de alumna. Y es una genia, ella y justamente con el subcomisario Sánchez, Ángel Eduardo, se mandaron una fiesta el día de la policía. Sánchezito. Terrible. Qué bien. De no creer. María Cristina, saludos jefe, se lo extraña. Alzo Andrea Celeste era hola, saludos, se los recuerdo como buen jefe para la época. Eliseo Sosa, compañero Sosita, de la primera, el pelado. Sí, el pela. Grande amigo, Carlos te dice, te deja sí. su saludo. Cristian Igor, saludos también para el jefe. Bueno, sigamos. Soltero, ahí todo en esa primera etapa, año 89, comisaría primera, soltero. Orientación con Olivares, soltero. Exactamente, fue uno de mis mentores en la fase investigativa, que era algo que me apasionó, que después tuvo sus frutos con el tiempo, ¿no? Estaba Guardito, como dije en su momento, Uber también, estaba Caicheito, Miguel Ángel, que paz descanse, excelente persona. Trabajamos con él después en la cuarta, la señora. Con Norma. La Normita Álvarez. Así que bueno, y fue mi primer destino ahí, y esas cosas de la vida. Conocí a mi señora, actual pareja, 35 años casado, ya para 36 prácticamente. Siempre en la primera etapa de oficial. Sí, porque esas cosas de la vida, ¿no? Porque cuando el destino está marcado, y es así, no sé, es una creencia personal mía. Un domingo era la guardia de Machuca. ¿De Norberto? Norberto Machuca, un correntino, que convivimos juntos. Leiva también, el queso Leiva. Roque Antonio, vivíamos juntos en esa época, todos, viste, en Alvear 1030. Dios querido. Siempre me acuerdo del quesito Leiva. Bueno, era una guardia de Machuca, me tocó cubrirle un domingo a mediodía, la primera, cuando te sentás a comer, choque, viste, en esa época. Jefe, chocaron. ¿Quién chocó? Bueno, ¿y qué hace en ese entonces? Jefe de calle, andaba. Claro. Iba a Toledo. Jefe, parece que tenemos Toledo, Johnny Toledo. Sí. Con lesionado. Dije yo, bueno, paremos la comida, vamos para allá. Mi señora había chocado, entonces no era mi señora. Y bueno, le tomé la exposición, y ella recién hacía una semana que había llegado del Chaco a trabajar acá al sur, docente. Bueno, no sabía dónde estaba, dónde vivía, entonces el servicio a la comunidad. Claro, sí. La cargamos en el Falcon y le decía, usted mire para allá, usted mire para acá.
y ella sabía que tenía un kiosco que está abierto todo el día, que era el kiosco 24 horas Ajá. de la Belsarfi, entonces iba a mirar así, acá es mi casa, llegamos allá a la Banciela, me acuerdo. Bueno, y así nos conocimos, y bueno, ya llevamos 35 años casados. Bien. Ahí empezó la carrera de casado y de policía también, porque es fundamental la familia, detrás del policía. Sí, 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 sí. Pero ya para eso, o sea, ¿cuánto tiempo tenías ya en la No, comisaría? me casó, de chiquito ya me casó. Ah, no ascendiste ni siquiera a su inspector, ya te habías casado. no me dejó ni ascender. Ah, bien, no, porque viste que siempre hay un lapso ahí, Sí, en no. aquella época. Claro. No era conveniente que se casaran con jerarquía tan joven porque Antes, el exactamente, servicio lo te exigía, demandaba te mucho. demandaba, exactamente, lo aconsejable en esos entonces. Llegaba a la principal más o menos como para poder estar estabilizado Claro, y se casaba. Y económicamente también, También, porque claro. eso incidía mucho, más en esos años, ¿no? Claro, sí, sí. Así que, bueno, ahí estuve en la primera 2 años y de ahí tuve un año con el comisario retirado mayor, coronel, excelente jefe también. Julio César. Julio César, muy buena persona. Mandamos un saludo igual. Un saludo al jefe, muy buena persona, también uno de mis mentores en el sentido que era muy curioso, muy sagaz, muy impetuoso para la investigación. De ahí me fui a la cuarta, bueno, ¿En qué año estuviste en la cuarta? 93, 92, 93. Apogeo de la comisaría cuarta. Terrible esa cuarta en esos años. Luchito Suyabre, estaba, bueno, Diab, estaba Bernardino. el Patán Macía, el Ronco que le decíamos. Sí. Luisito Bustamante, el Gula Torre. Todavía existía el barrio que era el sector de las casitas de tolerancia. Existían las casitas de tolerancia. Lo único que había en esos entonces, me acuerdo, era el barrio judicial, donde justamente vivo, y las Alpinas que hablábamos. Me acuerdo que se hacía una famosa ramada para juntar fondos a la gente para el Sí. vivero. Fue mi primer destino, la cuarta, por eso. Monte Aimo, ¿te acordás? Estaba Monte Aimo, Sí, la Curtiembre. la Curtiembre. Romero Luis también. Mi camada, Romero Luis Andrés. Claro. Él es mi camada. El Johano. Sí. Después se fue a la primera. Pero bueno, sí, me acuerdo de la cuarta, muy buenos compañeros. Estaba, me acuerdo, señor suboficial Mancilla. Ah, el otro, Mancilla Ruperto II. Ruperto II. Barrientos Marcos Barrientos Zacarías. Marco, que es mi vecino. El otro, el viejo que tenía un 350 con caja y nos cargaba todo a veces. Que después trabajó en el círculo. Perico Pérez. Perico Pérez, un señor suboficial ese. Sí, estaba Juan Monterito, el enano, o sea, el Topo Ramírez, Miguel Castaño. Castaño. Que vivía acá en la José Ingeniero, donde Que era tenía el boliche. la tranquera, o Sí, Bagual, señor. que había que buscarlo cuando llegaban los oficios y que todo el mundo me decía, jefe, no le dé citaciones a Castaño. Bueno, él fue jefe de calle mío, salíamos de recorrido. Desaparece. Venimos acá a lo de Chaile, la piedra. No, Dios, es buen La tipo. gente del interior no va a entender y la gente de ahora no va a entender qué era lo de Chaile. Claro. Ahí era qué lugar que era. Dice, ay Dios, qué linda época. María Cristina, saludos al jefe, se lo extraña. Bueno, creo Gracias. que lo había leído ya. Después Nancy Quinan Ruiz, saludos cordiales, Carlito. Pachacar, abrazo grande, amigo Pacha. Milahuel, excelente persona y jefe. Borgesito. Salomón Alewi. Jefazo. ¿Qué dijo Salomón? Abrazo grande, Juan Carlos, excelente funcionario y mejor amigo. Diana Eva Hernández, muy buen jefe, saludos. Santa Cruz. Alejandro Zúñiga, gran jefe, lo conozco de ayudante, saludos. Es muy conocido. Tuve algo que agradecer a la institución, de conocer muy buenas personas, digamos, y quizás a veces, como dije en el principio de la nota, a veces no, o no sé si lo hablamos fuera de cámara, que a veces no todos nos vamos como nos gustaría. No hablamos fuera. Hablamos fuera, como nos gustaría. Pero algo que reconozco de la institución es que me dio buenos amigos, conocí muy buenas personas, y por sobre todo personas que en la institución que permitieron que yo llegue hasta donde fui. Claro, sí, totalmente. ¿No? Y hoy por hoy, bueno, gracias a todos por el reconocimiento. Bueno, de ahí después de la cuarta me mandaron a la segunda. Ahí conocí al que le teníamos miedo, me acuerdo. Pero no era miedo, era respeto. Humberto Ojeda, un señor jefe. Ese fue otro mentor de la fase investigativa mía. Un tipo que aparecía su Tauno rojo. Sí, olvídate. Pero la comisaría, todo, el que estaba al pedo empezaba a barrer, había uno que pasaba el trapito, el oficial sacaba los oficios, se ponía a escribir. Era una persona que te inspiraba respeto, una persona íntegra, como jefe, como persona, un impecable como padre de familia. Totalmente fue uno de los mejores jefes que he tenido, aparte de otro, ¿no? Lo recuerdo como si fuera hoy, lo hablamos y lo recuerdo como si fuera hoy. Yo cuando llegué a la cuarta, mi primer destino era Noya, Una cuarta. Noya,
Humberto. Humberto. Carlos Herrera. Carlito Doggy. Herrera. Yogi. Y bueno, después No, era el perro, era el perro. El perro. Carlito Herrera. Era así estaba armado Sí. la jefatura. Nunca lo vimos en olla, o sea, lo veías muy esporádicamente. No llegabas a Ojeda. No. Lo máximo que llegabas era hasta Carlos Herrera, y en esa época estaba Cachetevero, el Pichiguán, estaban en la cuarta, el Pájaro Sánchez. Pájaro Sánchez, Lalo Valenzuela. Lalo Valenzuela, sí señor. Sí. Bueno, y llevaba Humberto en la segunda, estaba, me acuerdo, en ese entonces era su comisario Palacios, Néstor, y después era una transición de que justo Humberto creo que ese de la tercera se iba a la segunda, una cosa así, bueno, y llevó parte del equipo. Estaba Velacio, estuvo un tiempito Salina, Pipeta, y bueno, ahí me tocó trabajar con Arel, el Chango Martínez. ¿Perdés es tu camada o no? Sí, y bueno, ahí conocí muy buena gente, la segunda, ya todos retirados, ¿no? Estaba, inclusive algunos tienen hijos en la policía, como la Ranita Vargas, Tocol, estaba Vargas, Miguelito, hermano de Nils. Hermano Nils, mi compadre, que en paz descanse, muy buena persona conmigo. Estuesel, Murdo, Toscano, Chiguay, López, el cabezón, que no me acuerdo. Portaviones Pérez. Sí, viste. Bueno, ese sobrenombre de la época. El Enano Vallejo. El Enano Vallejo. Nos conocíamos Mortadela, así. El Enano Cárdenas, que está en el tour ahora. Mortadela. Nos conocíamos así en esa época. Sí. Si bien los nombres de guerra. Si bien había jerarquías, ¿no? Pero Gordura no era hinchazón, me acuerdo. Claro. Sabíamos separarlos tanto y en el procedimiento éramos todos uno. Después, al otro día, jefe acá, jefe allá, oficial acá, oficial Totalmente. allá. Era así la historia. Sí. Era clara. Digamos, el suboficial tenía marcada el límite y nosotros con ellos también, pero en el momento del procedimiento éramos todos compañeros. Totalmente. Era así la historia. Me acuerdo una vez, mirá, con Tocol, un procedimiento. Éramos, él era agente nuevo y yo ayudante nuevo. Centro chileno, recargo con la ramada. Y bueno, viste, en ese entonces hacían recargo y mandaban, viste, uno de acá, otro de allá, no es como ahora que está todo más diagramado, en esa época era así. Y bueno, justo hay un inspector que ya no está, una pelea en el centro de la pista. Y dice, bueno, que vayan lo más nuevo, dice, lo más bello. Bueno, fuimos yo y Tocol. Tocol dice, yo lo conozco, dice, bueno. Fuimos los dos al medio de la pista, Cuando quise acordar mi interlocutor, que en paz descanse el querido Dani, al piso. Yo me di vuelta, cobré. Y bueno, listo, ahí la tuvimos clara. Acá no salimos, porque encima del chileno, quien nos conoce, es como un sótano y tiene una escalerita chica. Y ahí mi compañero recibe y yo recibí, estábamos los dos, palo va, palo viene, y yo me quería acercar a mi compañero y no podía, él se quería acercar conmigo, y estábamos cobrando, éramos los dos solos y se nos vino, pero impresionante la cantidad de gente. Y en ese momento veo que baja la pesada de la segunda. Guevara. El otro Guevara. No, el otro, el grandote. Claro, sí, Loyola. Sí. Ceballos, Horacio. Sí. Me acuerdo que bajó la Elite. La Elite. Sí. Estuesel. Me acuerdo que bajaron cuando lo vimos así, ya viste, con los ojos ya medio cerrados, ya porque ya estamos en las últimas. Vino ese apoyo. Como dicen en esa época, no somos machos, pero somos muchos. Claro, sí, olvídate. Así que bueno, he tenido procedimientos así con compañeros, ¿no? Palo y palo. Y bueno, eso quizás es lo que más me ha hecho más carne con el compañero, con el suboficial, porque obviamente... En alguna que otra adicional también nos tocó Heavy, ¿se acordás? ¿Te acordás? No? Sí. ¿Te acordás del Fantástico Box? Sí. Los que no son de Gallego y Fantástico Box era un boliche que recién empezaba, un tal Gardowski era. Sí, del Rafa Gardowski. Del Rafa Gardowski. Y me acuerdo que, bueno, entonces la orden era hacer controles. ¿Cuál decimos? ¿El de la San Martín? El de San Martín. Que estaba en la escalerita peligrosa. Bueno, ahí tengo otra historia con Obando, me acuerdo. Obando y... ¿Con Perro Rojo? Perro Rojo, mi pollo. Obando y me acuerdo que el otro era Mancillita, Paulino. Me acuerdo que entrábamos al boliche. Toda gente de aproximación. Sí, todo contacto de diálogo. Claro, sí, toda gente de aproximación. Llegamos, ese boliche, éramos 3 enanos, porque no soy yo 1,90 m, éramos todos enanos así. Llegamos, prendíamos las luces, así, prendíamos las luces, bueno, mujeres para acá, hombres para allá, libreta en mano, a tomar, dato, listo,
que siga la joda nomás. Y bajábamos nomás, ¿viste? ¿Quién me iba a hacer algo? Éramos 3 policías. Y me acuerdo una vez un procedimiento así, bajaron, le pegaron al hijo de un suboficial, me acuerdo. Y yo no lo había visto. Porque en esos entonces, el suboficial que tenía, cuando andamos en el patrullaje, capaz que vos como oficial ya ibas cansado, cargado de papeles, sumario, guardia, adicional, y el suboficial iba atrás mirando, tac, tac, era como esos perros de casa mirando atrás del patrullero. Hoy lo ve pasar en alguno con el celular, vos ves la lucecita nomás. Pero antes estaba así, jefe, allá hay tal cosa. Y vos tenías que parar porque si lo vio el suboficial, tenías que parar y controlar. Y me acuerdo que le pegaron al hijo de Gallegos. De Víctor. De Víctor. Me acuerdo patente eso. Entonces bajamos, obviamente, y se nos vino una manada de hijos. Así que, bueno, bajamos Toledo, Obando y yo, ahí en el local Roma, que está en San Martín y Belgrano. Y ahí lo teníamos un loco, ¿viste? Uno de los pelelos. Y lo teníamos reducido, ¿viste? Y se nos vinieron los marraquetas, los pelelos. Los pelelos de aquella época que eran de la jurisdicción de la cuarta, de la calle Alvear. Alvear, sí, señor. Sí. Se nos vinieron encima. Y me acuerdo que le digo al chofer en ese entonces, pedí apoyo. ¡Pum! Se me fue con el móvil. ¡Pum! Fue a buscar apoyo. Claro, pero viste que es psicológico. Sí, sí, sí. Porque se te va el móvil y es como que... Y estábamos ahí, y entonces le digo a Obando, en ese entonces era 11:25, ¿no? Como Sí. que 9, sacar la pistola, primero se acerca y mandarle un corchazo, porque era la vida nuestra contra la de ellos. Y listo, cargó el petizo, me acuerdo, y estamos ahí, ¿viste? Y yo lo tenía al loco así agarrado. Y Obando me cuidaba, y del otro lado estaba Toledo, ¿viste? Así, ¿viste? Y que nos tiraban piedras, estábamos ahí. Hasta que de repente veo que viene el Falcon de la segunda, el Falcon de la primera, de la tercera bajaron, me acuerdo todo el personal en ese entonces, ¿viste? Listo, aparecieron los policías, pero fueron procedimientos duros, ¿no? En nuestra época, ¿no? Claro. Qué sé yo. Son historias que me han quedado con mis compañeros. Claro, sí, sí, dice, excelente persona, tuve la oportunidad de conocerlo en la seccional tercera, yo prestaba servicio en la querida Beta 2, mi jefe Dardo Díaz como segundo estaba Gogo Morales y recién empezaban su carrera Galindo, Pérez, López, Novoa, Carrillo, Oscar Esparza te deja... Ah, Esparza, loco Esparza, sí. Te deja su saludo. Escúchame, bueno. ¿Y cuándo comenzó tu derrotero por el interior provincial? ¿O cómo fue arrancar al interior? ¿Al interior provincial fuiste por una cuestión de pedido, porque te correspondía institucionalmente, o porque hubo algo que te impulsó para que fueras al interior? ¿Viste esos impulsos sí, esos impulsos de esa época? Sí. Y mirá, en honor a la verdad, fue un impulso. No mío, sino externo. Claro. Pero tiene un porqué. En esos entonces se estaban haciendo las viviendas del IDU, me acuerdo. ¿Barrio? El que está frente a Alíper Tehuelche. Ajá. No me acuerdo bien. ¿El de los docentes? De los docentes, claro. Mi señora docente tenía buen puntaje, yo también tenía mi buen puntaje, digamos, los dos como matrimonio, hijos, los dos trabajamos, teníamos 2 hijas. Y pedimos audiencia en IDU para que nos den una casa, porque ¿qué pasaba? Que no nos daban puntaje, esas cosas, ¿sí? ¿Qué pasaban en ese entonces? Y bueno, me atendió en ese entonces el presidente de IDU, Carlos Kirchner, creo que era. Así que no, dice, ustedes están para un videoplan. Y me calenté, viste, yo era, en esos entonces no es como ahora, ¿viste? Sí. Era un poquito más impulsivo. Y sí. me saltó la térmica y lo mandé a donde Dios sabe. Y mi señora Oscar Mate, Juan Carlos, como no, bueno, no fui, listo, ya está. Llegué a la comisaría y yo ya tenía el traslado en el lomo, como quien dice. Y ahí me acuerdo de Pedro Remigio Ojeda. Le mandamos un saludo a Pedro. Un saludo al jefe. Y ese señor siempre me contuvo, en ese sentido. ¿Estaba él en personal o estaba...? Él estaba en esos entonces, sí, en personal, creo que sí. Y me dice, mirá, hay una posibilidad, dice, entre que te manden a cualquier lugar, a Gregores. Y yo, cuando había sido chico, mi viejo le tocó cubrir Gregores. Y yo no conocía algo así, pero era pibe. Porque por ahí, viste, no sabían, pase, te pueden mandar a otro lugar que uno no te guste, o no consiga trabajo con tu señora, y acá dentro de todo, puedes hacerlo con tiempo. Y justo se da la casualidad que Tejada, que le iba a salir el pase para allá, tenía el papá jodido, una cosa así. ¿Juan Carlos? Juan Carlos. Así que le digo, sí, jefe, no se da drama, me conviene. Le digo a la bruja, nos vamos para... ¿Año? Más o menos. 93 para el 94. 94. Así que, sí, 94. Me voy a Gregores, de su inspector. Ahí estuve 5 años. Bastante, Sí, realmente creo que en esos entonces durar 5 años era mucho. Porque siempre eran 2. Claro, sí, 3. sí, generalmente eran 2.
Y bueno, ahí conocí muy buena gente realmente. No sé, mirá, Braña, Pinet, Julita, excelente su oficial. Esa señora yo le daba acta, yo hacía los formularios de supuesta acta de secuestro, acta de control de bares, y ella salía con todo. Y era sargento cabo primero y salía, hacía los control de bares, todo. Hacía sumario. Operadora. Bueno, trabajé con Binet, Alfaro Eladio, Vitoriano, Sandoval, Bozo. Y ahí, fíjate, en esa época, por eso yo digo que el policía es uno. Año 94, 95, no había mucho personal como ahora. Entonces, si había algún caño, como decíamos nosotros, la jerga, bombero y policía nos ayudaban. Si había un incendio, yo mandaba a los policías a la guardia para que colaboren como corte de calle, como ayudante pitonero, esas cuestiones así, porque ellos eran dos, como mucho en una guardia. Como hacíamos en la cuarta con la segunda de bomberos. Exactamente. Y si nosotros tenemos un caño un fin de semana, boliche, venían los bomberos y nos daban una mano a nosotros y así. Y si jugamos a la pelota, hacíamos el equipo bombero policía, era uno solo, contra municipales, contra, no sé, con lo que sea, pero éramos una familia. Totalmente. Era así. Y bueno, ahí conocí mucha gente, los Asquito Barrenechea, Toledo, Paredes, tengo grandes recuerdos de todo. Y también hemos esclarecido muchos hechos importantes. Ahí tuvimos un hecho importante ahí en Gregores, un hecho en el año 95, donde degollaron a una persona, le cortaron el cuello y lo tiraron al río, a un pozo, sin testigos, sin nada. No habían hecho una poblada, porque era típico de Gregores hacer pobladas y... Buscando una resolución. Claro, y ahí venía la limpieza. Y ahí venía la limpieza. No, nosotros nos comimos una poblada. Pero esclarecimos el hecho. Un hecho que fue el primer caso que fue inclusive, porque hubo una modificación del código procesal. En ese entonces anteriormente era escrito, después pasó al juzgado, por otra cuestión legal, ¿no? Y bueno, esclarecimos ese hecho con la gente. Y ahí yo aprendí a andar a caballo. Sabía, porque había trabajado en el campo también, pero no como jinete. Claro, sí. Y aprendí de Juárez, Rosendo, Morales, con todo ello yo aprendí mucho, a cortar rastro, por ejemplo, salíamos al campo y no sé, yo miraba así, para mí era todo pasto, no sé, seco, y ellos te decían, jefe, mire, si usted va viendo así, la rafrillada para allá, la bosteada del animal, cosas así, ¿no? Y agarraron, me acuerdo otra vez, a cabeza fría, un tipo que le había sacado las uñas a una persona con una tenaza, se escapó de San Julián y iba para Chile, y ahí cortando rastros con Binet, Alfaro, Pesca Sandoval, bueno, la Tuncal, la que sale de Gregores para Tuncado, había que cortar esa, y si no la 40. Y bueno, con ellos lo agarramos. Y lo agarró, en honor a la verdad, Eladio con Millanahuel. Millanahuel era gente nueva. Millanahuel, estaba Lauken, Guillermo Magallanes. Lauken, que estuvo al último en el DOR, el oficial mayor retirado. Sí, le mandaron un saludo al Guille. Pancita le dio. Cabrera, Demetrio, Matute, otro pibe, González, Chimana. Toda esa gente los conocía. Lucas Salazar, de saludo, dice Miguel Santibáñez, Juan Carlos, gran jefe, camarada y amigo, con altos códigos de amistad y profesionalismo, como pocos de esa época, abrazo grande. Balbal, no sé si la conocés, saludo para el jefe, una gran persona y excelente profesional, te mandamos saludos ahí. Yo fui a verla esta mañana, ni un mate, ni una factura, ni un canapé. No aprendiste nada. Tu gente, nada. La pasé re mal, me descompuse ahí, me fui con un hambre. Y Cristian Delgado, igual ahí el amigo. Cristian, buen tipo, Cristian. Ese sí me atiende bien, ese fui, nueces, factura. Lo tuve en la tercera, Cristian. Sí, me atendió muy bien, aprendió un montón. O sea, allá, lo otro que te comenté primero, nada que ver. Bueno, Gregores, de Gregores, ¿volviste acá? Volví acá. Volví a la segunda. Cuando volví a la segunda me acuerdo, estuve ahí. ¿Tipo 98, 99? 99. Volví, ponele, habré estado 9 meses. Y viste que yo era revirado y me peleo con el jefe del área personal, mi compadre. Así que me dice, te vas a ir a la alcaldía, pero mandame, donde quiera. Yo era pendejo y soberbio. ¿Vos pensás que yo le tengo miedo a la alcaldía? Le digo, yo te laburé en el interior, yo te laburé en donde sea, le digo, mandá donde sea. Me salió el pase en la alcaldía. ¡Ah! Dije, yo la alcaldía, dije, no pensé que me iba a hablar. Dije. Así que me mandó a la alcaldía y de orgulloso dice, estás a tiempo, si querés lo hablamos, lo dejamos sin efecto. No, voy a ir a la alcaldía, voy a la alcaldía. Y si nadie se murió en la alcaldía. Y llegué a la alcaldía.
La puta, ya conocí otra banda de amigos, compañeros, vos, estaba en esa época. Estaba Pelo, Bustamante, Pelo. La Bistriqui, Seferino Guevara. Seferino Guevara, Millape, Ricardo, El finadito Saavedra. Saavedra, Hipólito, Torre Calisto. Torre Calisto, que era el Piturro Méndez. Pajarito Lazarte. Espíndola, José Espíndola. José Espíndola. Pájaro Lazarte, terribles ángeles. Ay, Dios Dios mío. querido. Y bueno, con Lazarte el pájaro estuvo en la cuarta igual. Claro, sí. Me acuerdo, una vez, mi primer motín, yo llegué y pasó un mes, un motín. Ahí estaba Cacho Padilla, era más antiguo que yo, en la alcaldía, pero era su autonomía. Claro. Uy, la puta madre, un motín, digo yo. Entonces. ¿Estaba Pedro Agüero? ¿Estaba? Claro, Pedro Agüero estaba y Ramón Sí. Alfredo, RH. RH. Entonces agarro, llamo, che, acá están quemando colchones, digo, ¿qué hacen en estos casos? No, dejalo, Carlitos, ya vamos para allá. Boludo, pero está lleno de humo esto, le digo, pasa nada. Bueno. Y bueno, obvio, después vienen los bomberos, Sí, el sí. centro, la historia. Pero en esa época, cuando todavía no estábamos estructurados como servicio penitenciario, ni guardia cárcel, ni formadores, era una alcaldía donde habían preso y punto. Era así, no es como se denomina hoy 24-660, internos, qué sé yo. No. Empezaba a aflorar en ese momento el tema de la 24-660 y toda esa cuestión. Muy incipiente. Y Nosotros no estábamos preparados para trabajar con eso. porque éramos todos policías. Claro. ¿Y qué pasaba? En esos No estábamos para resguardar 24/7, no. Porque, a ver, hay que hacer las cosas, decir las cosas como son. Cuando era la alcaldía era para mandar a los peores. Porque así no. Sí. ¿Era un lugar de castigo? Sí, era un lugar de castigo. O como era en el interior, listo, te vas a Tres Lagos. Sí. No es que vamos a mandar al mejor. No, te va castigado. Punto. Era así la historia. Y yo en ese entonces, ahí aprendí lo que es trabajar codo a codo con un compañero. Siempre uno lo ha tenido presente. Había que hacer cierre celda. Y éramos dos, uno en la reja. Y entraba solito. Y de civil. Y 30 monos ahí Sí, se dejaban bosta en el candado, Sí, señor, dejaban vivimos esa corriente, época. dejaban el tachito de orina arriba, vos entrabas, tenés que, entraba así, estaba todo oscuro, te tiraban un zapato, y gorra, cornut, cosas así, vos tenías que serte chistoso, simpático, porque si no se tenía la banda encima, y estaba solo. Era complejo, amigo, sí. Y el que estaba en la reja, pum, cerró, chavo, ahora somos pido pollo, ¿viste? Y había que estar ahí. En esa época, ¿no? Para la gente por ahí era porque entrábamos solo, no, por una cuestión de que si pasaba algo fuera la cantidad menos de personal que hubiera dentro para poder tomar una decisión, pero eran lugares en los que muy complejo. Demasiado. Trabajar con esas personas era muy complejo, había que tener mucha cintura para estar. Y ni hablar si había que cuidar el centro salud mental. Olvídate. Cuando éramos que funcionaba. Ese fue mi gran grano. Oh, decímoslo a mí. Porque... A mí me tocó cubrir con un loco, Farrell, nunca me lo había apellido. Sí, Farrell. Farrell, el grandote. Sí. Cuando Bueno. agarró un banco así. ¿Qué? Que vos decías, no, ¿sabe qué? Me separé, tengo problemas con familiares. Bueno, andá al centro de salud mental. Sí, Sí. Y por eso te digo que la vida subvigilante era muy dura. No había como hoy quizás una cuestión de diálogo o empatía, si se quiere, como que se escucha un poquito más. ¿No? Y que hoy son todos psicólogos, ¿no? Sí. Antes decía, o suponete, en nuestra época, sacar una carpeta psicológica. No. ¿Qué te decían todos? Este está loco. Sí. Así nos decían. Sí. O te decían, este está loco, no, este no lo quiero, jefe del tercio, este está con carpeta psiquiátrica, mándeme otro, te decían. ¿Viste? Pero eran situaciones... No conocíamos la empatía. No la conocíamos, por eso hay cuestiones que yo siempre digo que deben evolucionar para bien en lo institucional, pero hay otras que no se deben perder, Claro. como la disciplina y el respeto. Eso es fundamental. Pero bueno, ahí estuve en la alcaldía, me tocó situaciones de motines, situaciones Heavy, graves. chistosas, algunas, otras no. Me acuerdo de un procedimiento donde, me tocó, lo tuvimos ahí preso, ¿te acordás? El de Tratorcito. Sí. Lo tuvimos a ese. Tuvimos caños pesados grandes acá. Sí. Muchos no saben la historia, Sí. pero en la alcaldía hemos tenido caños grandes acá. Sí. Y gente pesada. Gente muy ¿Te pesada. acordás del Conejo Molinari? El Conejo Molinari lo tuvimos acá. Espiarse, otro. Lo hemos tenido acá. Y Filippi. No, hemos tenido caños. Solo, o sea, gente que, o sea, hablamos acá y la gente no sabe de quién estamos hablando, pero, Claro, que lo googleen, ¿cómo se llama? pero en la época era gente muy, muy pesada. Es como decirte, no sé. Modesto Catriguala. Modesto Catrigual, Omar González. Rodríguez Cajal, Sí, Freddy Curti. sí, hemos tenido gente. Y vos muy- fíjate que cuando estábamos en la Y cuarta. no estábamos preparados para trabajar con gente que estaba las 24 horas, o sea, pero la experiencia fue muy buena.
Y lo que no te mata te fortalece. Te fortalece. Y acá estamos. Y acá estamos vivos, medio desgastado, pero bien. No, bien, olvídate. Sigamos. Sí, y bueno, te decía que eso, vos fíjate, cuando estábamos en la cuarta, uno conocía el Fiolo Lucio Verdún, Sí, el sí. Toto Caminos, Los Flores, uno sabía todo. Andaba de patrullaje, está la camioneta de fulano, ojo, puede haber caño esta noche. Y sabía, mandábamos a la calle, el oficial y el suboficial manejaba la calle. Y aparte era complejo en esa época cuando estaban las casitas de tolerancia porque concurría toda la comunidad y todo el personal de todas las Fuerzas Armadas. Todos. Y entonces, y la mayoría andaba con su arma Cansado. reglamentaria, ¿Sí? Entonces había situaciones muy complejas, se vivían situaciones muy complejas. El personal que trabajaba en ese entonces en la comisaría cuarta, era heavy, había que tener mucha cintura, no se pasaba mucho de recorrida por estos lugares, pero cuando se venía... Cuando decían necesitan presencia policial en calle Curupaití, al 450, dijimos... Estamos, al horno. Al horno. Sí. Era así, o presencia policial en calle Santiago del Estero, tal, listo, caño, vamos, era así antes, digamos, qué sé yo. Bien, sigamos, alcaidía, ¿de la alcaidía hacia dónde? En la alcaldía me estuve un año ahí y justo inauguraron la quinta. Entonces, como inauguraban la quinta, y yo había hecho la nota... ¿Ya era su comisario ahí? Principal? No, inspector. No, sí, estuve como 6 años planchado. Digamos, 3 de inspector y 3 años más planchado, ¿no? Justo inauguraron la quinta, 2001. 2001. Inauguraron la quinta y yo había hecho nota. Algo que rescato que me gustaba escribir, me hacía el leguleyo. Había hecho nota argumentando que yo soy personal de seguridad y nunca fui formado para guardia de cárcel ni custodio de detenido. Así que solicitaba mi cambio urgente. Así le escribí. Justo inauguraron la quinta y el comisario Naudan, otra persona que también, el Chipi Naudan, una persona muy inteligente en la cuestión esta de computación en esos entonces, muy abierto. Los locos visionarios. Era un loco visionario, un loco lindo visionario, el jefe Naudan, muy visionario. Me dice, mirá, vi una nota, vos querés venir a la quinta, se va a inaugurar, yo estoy buscando gente. Sí, jefe, con tal de salir acá, bueno, listo. Voy a la quinta, preso para la quinta. Jefe de seguridad interna. Claro. Porque ya tenía la experiencia. Claro, pero sí, ya era más. Pero era mucho más, desde otro lugar. Claro, ya ahí recién estaba el 240, el 176, el Gaucho Rivero que recién se estaba formando. Se dividía la cuarta con la quinta. Bueno, entonces ahí estuve 2 años con el jefe. Estuvo Quirino Pérez, estaba el Tony Ávalo. Bueno, después tuve a Beto Navarro, a Poboli, ¿no? Claro. Que eran ayudantes en ese entonces. El Picho Carmonací, otro. Y bueno, el jefe era una persona que te impulsaba a que vos te superes, que es muy poco eso, muy poco no, me tocó. Él fue el único, creo. Y justamente en un curso, me acuerdo, en la Escuela Nacional de Inteligencia, ¿viste? Y pedí autorización, no me dejaron. Entonces me dice, no, andame, sacate la licencia y andá, porque las posibilidades son únicas en la vida. Yo te autorizo y andate, y bueno, fíjate cómo lo manejamos. Y bueno, me saqué un préstamo y me fui para Neuquén, un mes. Lo consensuaste con la familia. Hablé con mi señora, vieja, pasa esto. Bueno, y ahí me fui a Neuquén y hice el curso de inteligencia, nacional de inteligencia en una especialidad. Y ya en esos entonces Neuquén estaba formando diferentes cuadros de diferentes especialidades. Ellos habían evolucionado, habían copiado a la policía de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Mendoza, y siempre le daba malos resultados hasta que lograron su identidad propia. Y bueno, cuando volví con mis conocimientos, Con todo ese bagaje de ese bagaje de enseñanza. conocimiento, me dijeron, sí, usted no va a hacer nada acá, no se va a hacer el Estiuso ni el James Bond ni el espía, vaya a la quinta de vuelta a cuidar preso. Bueno, y algún día se va a concretar. Y el jefe Naudan siempre me capacitó en el sentido, y él era un visionario, como dijiste vos, en la cuestión informática, y él me formaba en la parte esta de hacer base de datos, y te daba la computadora y te sentaba ahí, y así aprendí con él. Muchas cosas de la parte informática y de proyectar y qué sé yo, generar proyectos de informática. Bueno, de la quinta, justo Cortés, el comisario general retirado, inauguraron la sexta, me dice, ¿querés venir conmigo? Trabajar acá, bla, bla, bla. Y dije, bueno, pero no quiero estar más ya cuidando preso, yo estoy cansado. Bueno, che, en la quinta, Petizo París,
Ah, el enano. Sotito. El enano que nos arreglaba las máquinas. Las máquinas. Sotito. Estaba. Gamuza. Sí, Sotito Gamuza. Sí, sí. Muy buen social. El monstruo. Estaba Macía. Don Cruz. Estaba el finadito Cárcamo, Chito. Estaba Andino. Estaba Beli. Estaba Binet. En esos entonces, cuando se formó la quinta, por eso que insisto que las instituciones deben evolucionar, ¿no? Y en ese entonces era muy improvisado, porque era una verdad, era muy improvisado. Se inauguró una comisaría, bueno, mandada de acá, sacada de allá, mandada de acá, viste, no buscaban perfil, sacá y mandá nomás, listo, chao. Cero recursos humanos. Sí, olvídate, antes era así, Sí, hay que decir las cosas como son, porque es una autocrítica, una media culpa que uno tiene que hacer también. Y a veces decía, no, el Cordobés Díaz, que estaba en ANSA, porque justo José creo que había estado secretario de seguridad este señor Peña, y bueno, viste, deshizo el DIP en esos entonces y toda la gente para allá, viste, bueno, hizo desastre ese hombre. Institucionalmente no hizo desastre, nos lastimó mucho. Los digregó todo. Sí, Tres Cerros, Firroy, se pobló de la gente que estaba en el DIP. Y a ver. Allá cayeron a La Esperanza, cayó Quintana, Cruz. Quintana, a mí lo tuve en la. Quintana Joaquín. Joaquín, sí. Me acuerdo que destruyó mucho la institución porque formaron un hombre. Tiene historia, o sea, no es que te quiera cortar, ¿no? Pero tenemos jóvenes 141 años, pero tiene una historia terrible en nuestra institución. Sí. Que no se charla nunca, No. que no se habla nunca. Y han pasado cosas que por ahí son duras, ¿no? Y tristes. Y por ahí no se ha hecho como un examen introspectivo institucionalmente, Claro, sí. digamos, decir, bueno, hemos fallado. Sí, Me gustaría que se escriba en eso, igual, sobre eso, igual, ¿me entendés? Porque siempre se cuenta lo lindo. Claro. Pero a ver, todas las que hemos pasado, Totalmente, porque es como fácil, todo el mundo cuenta las ganadas, Claro, las sí, perdidas. Sí. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Y sí creo que ahí en esa parte ha habido hemos evolucionado, hemos avanzado unos 4 o 5 pasitos, lo verás, ahora con las nuevas generaciones que están dentro de la institución, que tienen otras posibilidades que en su momento nosotros no teníamos. No solamente el suboficial, sino el oficial igual. Igual era la bajada de línea que había en esos entonces. Me pasa esto, que voy a decir, me enojé, o sea, no, a mi Nahuel fue un forro. Pero también era la bajada de línea que había para Minahuel. Pero entender, o sea, estoy dando un ejemplo. O sea, era la bajada de línea que había en ese momento, era lo que había, no existía la empatía, se utilizaba más el número. Que la empatía. La cantidad y no la calidad. Totalmente. Yo me acuerdo que, a ver, para hacer este tipo de análisis uno tiene que entender el contexto. Claro, sí, obviamente. Siempre los contextos, porque esto obedece también a un contexto político, si se quiere. Claro. Por más que lo tratemos de obviar. Es una realidad que en esos entonces el contexto político era muy fuerte en Santa Cruz, ¿no? Que después tuvo su incidencia a nivel nacional. Entonces eso también incidió a los niveles de cúpula hacia los jefes hacia abajo y así, que era todo para abajo. Pero lamentablemente nuestra institución en esos años perdió mucho. Mucho. Pasaron cosas. A ver, desde que yo entré, me acuerdo en la policía, hacer una nota porque no ascendiste, porque estaba en tiempo y forma, no tenía sanciones, no tenía sumar, no tenía nada. Era motivo para que no asciendan. Era cuestión para que no asciendan, claro. Cuestión para que te corran interior. Claro, sí. O sea, ¿qué tenés que cuestionar acá? ¿Usted qué hace acá? Claro. Agarrar la papelita así, hacerle el manifold. Te decían, hacerle una hoja manifold. Sí. Nadie sabe lo que es la hoja manifold. Sí. Pero antes era así, anda a reclamar. No, yo voy a reclamar. Minga. A ver, ustedes los suboficiales, como nosotros los oficiales, si ustedes llegaban al jefe de guardia y de última al jefe de personal, nosotros igual al jefe de personal y era lo máximo. Por eso digo yo que somos las generaciones que no conocíamos al jefe, sabíamos quién era el jefe, pero estaba allá arriba. Sí. O sea, o sea, llegábamos, como te digo yo, hasta Carlos Herrera, que es principal, y si él... Y ahí se estaba bien, si no, tiene que ser muy extremo. Y los oficiales igual, me acuerdo que estaba Cachetevera, todo, o sea, y llegaba hasta ahí, nomás que tenía, era más o menos, éramos generacionales con ustedes, que habían egresado, nos llevábamos bien, todo, pero, o sea, era hasta ahí nomás la cuestión. Siempre se decía, quien se encarga de la política institucional es el jefe de policía, y quien se encarga de las relaciones públicas en las comisarías es el jefe. El resto trabaja, el segundo ejecuta. Punto. Ahí se terminó la historia. Totalmente. No estaba tan mal. No, porque
uno sabía, había un lineamiento marcado. Totalmente. Uno sabía cuál era el límite. Era así la historia. Bueno, continuando, ¿no? Y ahí de la segunda, porque volví a la segunda, la que diga, la quinta, la sexta, me fui con Cochelo Cortés, que somos coterráneos de Piedrabuena. Yo me acuerdo que con él había trabajado un tiempo, porque él venía de Bellavista, y estuvo en la primera, y bueno, ahí nos conocimos, y bueno, su papá fue disponible de mi abuelo, policía del territorio, Ajá, que sí, está la sí. foto de Sí, papá sí, en un sí, caballo. sí, sí, En esa sí. época estaba mi abuelo. Bueno. Y bueno, trabajamos 2 años con Cortés, trabajamos muy bien. De ahí él fue como jefe de la primera, me dice, ¿querés venir conmigo a la primera? Ahí ascendí a principal, me fui a la primera. Esto fue año 2004. Y bueno, justo me acuerdo que hubo el ingreso de camada, la primera camada de esos entonces numerosa que se hizo en el ejército. Los 300. No, esos fueron, los 300 son del 2007. Ah, sí, tenés razón. No, esta camada fue en 2004 que fue formada, digamos, creo que fue la base donde se los formó con disciplina militar, con contenidos teóricos y prácticos a la vez. La China Soto te deja salud. Ah, China, bueno. Y bueno, y ahí salió muy buenos elementos que hoy ya algunos deben ser escribientes, auxiliares. Sí, son escribientes, Sí, la mayoría. sí. Fui profesor de esa camada 2004, tuvieron 2 tandas. Y después, bueno, me tocó el del 2007, en adelante, todas. Y también fui profesor en la escuela de policía. Y Cortés me dio la posibilidad de ser docente, de transmitir mi experiencia en la práctica policial. Porque yo era muy, muy operativo en ese entonces. Y también era sumariante. Así que conocí muchos de los que fueron alumnos míos. Como me acuerdo que vos entrevistaste en Caleta a una señora judicial que yo le mandé un saludo. Ahí yo me acordaba. Y que yo me acordaba que era alumna mía, que había sido en el 2004. Auxiliares son, dice Valeria, porque ella fue Sí. la instructora de esa promoción. Claro, estaba ella, estaba también la Araceli Arias como instructora, estaba en 2004 en el ejército, estoy hablando. Entonces tiene que estar ahí Quispe, Claudia Carrizo, Sí, que yo las entrevisté en la radio, sí, que son las chicas que se sí, juntan para hacer la sí, fiesta de sí, su promoción. Sí. Bueno, Tula en Piedrabuena, estaba, qué sé yo, a ver, creo que estaba Coya, me parece que estaba en Perito Moreno. Chicahuala, te deja salud. Dani, un excelente policía. Luis Galarce, ¿lo conocés a Luis Galarce? Luchito tiene un papel firmado por mí y él sabe de qué le hablo. No, y de acá, bueno, varios. Acá estaba, no sé, a ver, qué sé yo, Cerón, estaba. Claro, es la camada de Valeria Cerón, de Silvina Almendra. Silvina Almeida. Sí, es la camada que los chicos que se Prane, juntan. me acuerdo de este chico Prane. Que se juntan siempre. Son las camadas que se juntan todos los años. Allá en Caleta está Soledad Quispe, Claudia Carrizo, Claudia Fernández. Eva, la señora que saludó recién, ella también estaba en esa camada. 2000. Alguien que se fue hace poquito de retiro, que pidió Claudia Castro, Ah, mirá. que pidió el retiro como auxiliar, igual. Licanqueo, Adrián. Ricardo Verón. Sí, toda esa gente. Bueno, todos esos fueron alumnos míos. Y bueno, tuve la posibilidad de ser docente en ellos, de compartir un poco de mi corta experiencia, si se quiere, porque era principal. Y bueno, y también se me dio la posibilidad de ser docente en la escuela de policía, ¿no? De los cadetes. Así que estuve en la sexta, en la primera. De la primera, bueno, lo mandaron a Cortés a Pico Truncado. Afuera, mi abuelo de la primera, mandaron a la cuarta. Ahí se fue con cachete. Con cachetón. Así que, bueno, en la cuarta, quizás algunos se deben ¿Volviste a acordar. la cuarta ahí? Sí, como principal. No, subcomisario, ¿De segundo? de segundo. ¿Y quién era el jefe? Machuca. Ah, Así que me acuerdo que una anécdota de la cuarta, algunos se van a acordar, otros no. Un autoacuartelamiento. ¿Año? 2005. 2005 fue. Un autoacuartelamiento y quién no podía faltar ahí, que se puso a hablar en ANSA, me acuerdo, arriba de una tarima. Yo. claro, tenés razón. Que fue la primera vez que los oficiales Sí, se acoplaban a un autocuartelamiento. sí. Pero a ver, porque era una realidad en esos entonces. Me acuerdo cuando hablé con el jefe de policía, no puede ser que el milico estemos jefe metido en tarjeta de crédito, en ANSA, en círculo, en préstamo,
Las adicionales no alcanzaban, digo, no nos alcanza el sueldo, digo, estamos pidiendo aumento de sueldo, jefe, no estamos pidiendo nada. Bueno, en ese entonces pasó la disponibilidad, casi me echaron de la cara. Yo ya me hacía la idea de que iba a estar vendiendo estampita en la plaza, no sé, yo había hecho el legajo para educación, para entrar como docente, y me salvé porque justo había un TC-2000 y necesitaban un comisario de pista, el único autorizado era ASA, que había hecho el curso, algo así. Así que, bueno, lo reintegraron a ASA, y obviamente, si ASA está en la misma condición que yo, Claro, sí, sí. yo me reintegré, y ahí me recibió Nils en la regional. Y me recibió Nils, Nils me bajó los 10 mandamientos, te portarás bien, Sí. listo, perfecto, estuve ahí un tiempo, hasta que ocurrió el caso Sayago, 2006. 2006 necesitaba un sumariante, el jefe Cacho Pío, otra buena persona, él y la señora, que en paz descanse la señora, le mando un saludo al jefe, que falleció su señora hace poco. Excelente oficial Inés Cabrera. Porque hay que reconocer también en la mujer del policía, que es policía, no todas son, algunas se ponen en el hombro las paletas del marido, y esta señora era así correcta, muy recta, era muy de las pocas. Qué lindo lo que dijiste. Es porque fue una Qué verdad. lindo y qué lindo y qué real. Porque nunca se habla, ¿viste? No, pero por eso digo, hay cosas que hay que contarlas como son, y que quizás hoy en día se sabe. Y que esa jineta, eso afectaba tanto al oficial como al suboficial. Claro, o por ahí, bueno, lo voy a hablar con mi marido. Sí. Ahí le dice, cagate, Sí. una Sí. bueno, y bueno, y el jefe Pío me dice, ¿ese sumario sabe hacer? Sí, jefe, secretario. Bueno, y me tocó hacer sumario caso Sayago, me tocó hacer sumario, bueno, del tema de los apremios de Sayago, de los detenidos. Hice 4 sumarios grandes, ¿no? Me tocó hacer justamente para justificar los ascensos, los daños, la muerte de que en paz descanse Sayago. Uno ahí vio las falencias, porque hasta esos entonces seguíamos improvisados. Ahí tengo que rescatar de ese procedimiento la valentía de Barría, comisario mayor, que eso fue, ¿no? José Ladio. José Ladio, muy conocido como Pico Choco por todo. Sí, así El José nombre Ladio de no guerra. lo conoce nadie. El nombre de guerra. Don Pico Choco. La Ayer lo vi. Ah, No, sí. La valentía de él, de Beril y Mendoza, también fueron los dos que están en un lateral. Obviamente que también estaba del otro lado Varela, y bueno, y también hubieron, así como Varela, Raúl. Así como hubieron actitudes heroicas, también debo decir que hubieron actitudes cobardes, porque fue lo que pasó. Es fácil opinar con el diario El Día Lunes. Totalmente. Pero los que estuvieron ahí lo saben y lo conocen. Situaciones por ahí heroicas y algunas situaciones que merecen dar vuelta a la página, ni lo mires. Sí. Porque algunos se condenan hasta en el altillo. Sí. Y me consta. Y algunos se metieron entre un tacho de basura. Sí. Y andamos Pero igual ascendieron. Y ascendieron. Y eso fue para mí una ofensa, porque Sí. aquel que puso el cuero, como por ejemplo la Cabo Liquín, me acuerdo, Gladys. Gladys. Del Carmen Liquín. Justiniano, otro suboficial, y Morales, que en ese entonces estaba en infantería, era criminalístico ese pibe, fueron a buscar a Sayago. Fíjate, 3 efectivos fueron a buscarlo y lo trajeron a la rastra a Sayago. ¿Entendés? Yo porque hasta hice la pericia, hice Claro, todo eso. sí. Y me acuerdo, acá lo tengo todo en el sumario. Y fíjate, Liquín es así, pero así todo, Terribles ovarios. realmente. Y, bueno, y también ascendieron, ¿no? Y Entiendo dónde vas. es sí. ofender a esa mujer que tuvo unos ovarios así, ¿no? Y compararla con aquel que se escondió y que ascienda. Eso me pareció mal, pero bueno, la decisión no era mía, yo solamente tenía que informar, escribir. Pero, o sea, punto. Aparte. Sí. Pero, ¿y por qué crees que sucedió eso? De que... ¿El se caso de hace- Sayago? ¿Por eso? No. ¿Por qué se tomó la determinación, después de toda una información y todo eso, de ascender a quienes tuvieron actitudes cobardes? Fue una si se decisión quiere. política, Ah, bien. digamos. Aparte había una transición de jefatura. Desilenciaron un montón de cuestiones, igual que habían pasado, de falencias que hubo, entonces, bueno, si los ascendemos Hacemos todos. todo, listo, Sí. estos son todos ascendidos, todos merecidos, y sí, había gente que realmente lo merecía, ¿no? Ujú. Y hay otras personas que no lo merecían. Pero bueno, Perfecto. ya está. Perfecto. Y también, si vamos al caso, no hubo una valoración de la información acerca de la situación. Ujú. Porque en inteligencia te forman para que vos reúnas la información y que esa información sea oportuna y pertinente. Fue Para muy, que- fue muy somera la lectura de la informe de Sumar. Exactamente.
No, yo te estoy hablando de los hechos previos a que Sí, no, sí, caiga. no, sí, o sea, pero igual Sí. o sea, hubo declaraciones. Sí, O sea, me acuerdo de un suboficial chiquitito que está en infantería, ya retirado. saludos, John Walter Di Santo. Ah, ya, la vez pasada me lo encontré una foto, le hice una despedida, ahí tengo una foto de despedida de él. Él debe saber lo que yo digo, formar un hombre de inteligencia lleva su tiempo, sin desmerecer a nadie, porque todos todos Sí son se importantes. entiende, sí. Y inteligencia me refiero a brigada, Sí, narco, lo que sea. sí, se entiende. Para Bueno, bueno, yo me acuerdo del apellido de este suboficial, ¿viste? Uno se pone viejo y se olvida. Está bien. Pero bueno, me acuerdo que este suboficial decía que estaba en la línea del frente de la comisaría y que lo agarraba a uno de los que estaba de escopetero. Jefe, no se vaya, venite conmigo, que vos sos más grande, que llevaba el escudo, que era Sayago. Y bueno, se estaban yendo. Y esto es como cuando vos estás en un procedimiento, estás enfocado allá, pero perdés el contexto de la historia. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, y así fue lo que pasó. Demos vuelta a la página. Sigamos. Pero Me encantó que se diga esa parte, porque es algo que se habla, o sea, que nunca se habla, que no se dice, que es mala palabra, y así es como se teje mal la historia igual, Sí. ¿me entendés? O sea, quizás que a partir de esto se pueden rever, no se va a solucionar, pero se No, rever un lo que montón pasó, de cuestiones. pasó, pero de acá aprendamos para el futuro. Claro, totalmente. Como por ejemplo pasó con el tema de los lesionados, de los de internos. A ver, yo acuerdo que el jefe de la comisaría primera de La Cera, en ese entonces estaba Colqui a cargo, era todo una improvisación. Entonces Colqui estaba a cargo, como buen milico de comisaría, quiso examinar a los detenidos antes que salgan. Traslado. ¿Qué hace el jefe deseado cuando lo recibe? Claro. Examinar. Entonces, eso también es experiencia de vida. Claro, totalmente. ¿Entendés? Porque después se genera esa cuestión de decir, que forro, nos caminaron, nos mandaron al frente. No, son las cosas como son. Uno tiene que ser profesional. Sí. En lo que es, tiene que ser profesional. Porque si no, desmadrás, o hablando mal y pronto, descajetás el procedimiento de tu compañero. Totalmente, sí. ¿Entendés? Uno tiene que ser profesional en ese sentido. Y bueno, hay situaciones que no pasaron, ¿no? Está bien. Bueno, después de sumariante de Sayago, me dan la posibilidad de irme a la Brigada de Investigaciones, así que me fui con RH, Ramón Alfredo Herrera, una persona muy... Le mandamos un saludo igual a RH. El tucumano, muy inteligente, ¿no? Muy obsesivo para investigar a veces, y analizaba y todo, ¿viste? Así que, bueno, tuve un año y medio con él. A ver, sí, un año y medio o dos, no me acuerdo bien. Ahí me mandaron a perito. Hoy por hoy anda medio rezongón, pero le mandamos saludos igual. Un saludo al jefe. Sí. A ver, rezongón a veces uno depende de las mochilas que carga. Sí, totalmente. Yo te voy a decir, a ver. No, él sabe. O sea, ¿Esto cuánto pesa? Decir, Sí. no pesa nada. Bueno, pero si vos lo tenés mucho tiempo pesa. Bueno, y así son los problemas y la amargura que uno carga en la vida. Vimos el mismo ejemplo. Exacto. Sí. Así que por eso uno tiene que aprender a sobrellevar y evolucionar y seguir para adelante. De ahí me fui a perito como jefe. Me acuerdo esa clásica, che, ascendiste, qué bueno, por fin me tocó una buena. Sí, pero te vas jefe de perito. Pum, pega uno. Y bueno, y esos años de mi señora era justo, le tocó la posibilidad de titularizar, era el último año de mi hija en secundario, el otro era más chico, así que bueno, hija, me voy yo solo porque no te voy a cortar tu carrera. Así que me fui a perito. Y ahí conocí otra banda de amigos, como te dije, el Papurri, Carly, y Nostroza, que debe estar aguantando al Papurri, porque uno de Boca y otro de River. Luis Vega, Diego Alonso, Diego Valle, Alicia Sandoval, Mancilla, ¿no? La Mari Contreras, una señora que fue formada en la vieja época. Tuve la suerte de tener buena gente. Olivera. La gente del interior es distinta igual. Es diferente, yo siempre a todo el mundo le decía, porque el suboficial del interior, sin desmerecer al de la capital, le pone el hombro todos los días. ¿Por qué? Suponete, se jodió, las cubiertas están peladas del móvil. Uno siempre va a tener el suboficial o algún oficial, alguien. Che, yo conozco al de la municipalidad o conozco al de la empresa, me puede dar unos y a cambio tenemos que hacerle, no sé, tal servicio lo cubrimos entre nosotros. Listo, lo hacemos, pum, listo. Acá, que yo lo entiendo también lo de acá, hace la nota, mandala a logística en ese entonces, logística la mandará no sé a dónde, y van a hacer un expediente. Esto es como cuando vos necesitas un vaso de agua. Te llevo un vaso de agua, te moriste ese. Bueno, allá no, allá es todo el día a día, lo atamos con alambre y seguimos, le metemos. Y esas son historias que nadie las cuenta, pero es una realidad, que el milico del interior
el que le pone el pecho a la bala todos los años. Quiero leer, ¿te acordás de Chaveta Centurión? ¡Oh, Chaveta! No queremos saber de vos, Jorge Chavetita. Pablo, no te metas en esta charla, nada que ver vos. Oh, qué buen tipazo ese loco, Sí. loquito lindo. Sí. Chavetín. Sí. Ruiz, ¿te acordás? Sí, Rolando. Celso. Ah, sí, también. Bonifacio. Sí, 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 sí. Compañero tuyo, ¿no? Sí, 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 sí. Chavetita, estaba en el círculo como mozo. Sí, sí, sí. No queremos saber nada de... No, que no. No queremos. Está en Almafuerte, en Córdoba vive. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Estuvo un poco de tiempo en Carlos Paz, bueno, es de Córdoba, tuvo Sí, en Paisa. como Cabo Cuello. Ariel. Ariel. El loco de la bici ahora. El loco, Ahora sí. el señor de la bici. Hace una tarea muy, muy linda, Ah, mira vos. muy honrosa, que es acompañar a personas no videntes en la bicicleta, sale a recorrer el país. Qué loable. O sea, encontró su beta Qué bien. a través de eso. Sí. Bien. Bueno, y. ¿Sabes que estaba pensando que mi hija me esperaba que la fuera a buscar a las 8, pero bueno, se va a tener que ir en taxi? Porque... ¿Quieres hacer una pausa? No, sigamos, porque, o sea, pues, no se va a pasar otra oportunidad de que sigamos este lineamiento Bueno. charlando de la Bueno, te forma que agradezco está. a vos también que dediques este tiempo porque es No, importante. lo habíamos hablado. Acá está, del otro lado, Liquín te está dejando su saludo. Ah, bueno, un cariño grande. Bien, perfecto. ¿En dónde estábamos? Estábamos en que. Estábamos en. Somos dos personas grandes. Que nos olvidamos las cosas. Nosotros tomamos el magnesio y entonces se nos fue la No, bueno, conversación. me fui a Perito. Y bueno, y ahí conocí a una banda de compañeros, ¿viste? Y hablamos del sacrificio que hace el efectivo del El interior. policía. Allá, Creo que una de las cosas por las cuales nació Azul fue porque Tránsito me dio la posibilidad de recorrer varios lugares de la provincia. Y entonces la necesidad esa de que acá en la ciudad, que acá en la ciudad sabemos todo. Y yo muchas veces hablo con gente que me escribe a la página que hay que saber cómo trabaja la gente del interior para quejarnos. Acá hay un accidente, que venga accidentología, hubo un afano, que venga la gente de criminalística. Hay algo para todo. Y en el interior, No. y últimamente estoy enamorado de Lago Posada. Porque sí, me gusta tocó el cubrir sentido ahí. de pertenencia que tienen esos chicos, sí. como Caracoles. como Bajo Caracoles, que está ahí el amigo Anselmo Agüero con esa A mí me gente. tocó cubrir ahí, me acuerdo, porque antes Gregores tenía la FA judicial de Caracoles, cuando eran 3 regionales, ¿no? De Caracoles y Posada. Y me acuerdo, no sé a quién me tocó cubrir a San Pedro, no me acuerdo a quién. Bueno, entonces, y la gente de Tres Lagos y todo eso, y sabes que me enoja hoy por hoy, y siento mucha culpa de que no podamos cubrir tanto el interior, porque vos no sabés lo que hacen. El que trabaja acá en la primera, la cuarta, la quinta, le frega qué pasa con la gente que está en el interior. No ven la realidad. Totalmente. No. Entonces, y nos quejamos, Pero bueno, a veces no es culpa es de una ellos. autocrítica, Sí, ¿no? no, O sea, es que tenemos que ver todo, o sea, pensemos en nuestros Sí. camaradas que están en lugares Sí. que son inhóspitos, Yo siempre lo digo. sin servicio de teléfono, sin A ver, Gregorio no sin tiene batería. no hay un Claro, no hay un Movistar, no hay una compañía, no, es todo hoy, gracias a Dios, a través de la virtualidad, Claro. pero si no tienen cómo estar comunicados, el invierno es cruel No. y nosotros nos quejamos. Sí. A ver, cuando uno está en un lugar cómodo, ¿viste? No ve más allá de tu comodidad. Cuando salís de ese contexto y te das, pucha, ¿cómo estamos? Y es lo que nos pasó a nosotros en su momento, ¿viste? Y bueno, y estando ahí en Perito, conseguimos la Anita Leixamón, igual, buenas personas. Digamos, El enano Cárdenas, que habíamos hablado en segundo momento, que no sé si habrás trabajado con él en la segunda o en la sexta, sí, con José Luis. los dos. En las dos lados trabajaste, Sí. después te deja saludo Carlos Marín, Carlito Marín, sí. César Hammer. Hammer, mirá, sí. Así que bueno, esa gente te está dejando ahí. Muchas gracias. Y vos sabés que, conocí gente inclusive que... Romina Bustamante. Ah, ¿Es la hija de Luis? sí. No. Ajá. Y vos sabés que también uno ve que dentro de la sociedad santacruceña hay gente buena que colabora todavía con la policía. Por lo Sí. menos en el interior se ve, ¿viste? A mí en los lugares que yo he estado conocí gente civil que sin interés de nada, porque a ellos ¿qué les importa la policía? Aún hoy existe en el interior eso. Todavía se ve. Y hubo una época que acá funcionaban con las cooperadoras, gente que de motus propios colaboraba, se organizaban, pero después se fue perdiendo con el tiempo eso, ¿no? Bueno, después de Perito, me fui porque... me habían hecho una despedida y yo sabía que en la despedida me iban a masacrar. Así que le dejé una cartita a cada uno. Al personal, a todo, ¿no? Sí. Y, puta, no te conté yo, mirá, fíjate, volviendo al tema de cómo se hacía todo antes. Mi hijo, el Seba, es el inspector ahora, cuando él nació yo me enteré por un mensaje al poblador rural, yo estaba de comisión en el campo.
Viste, en esa época en Gregorio no había pediatra, había era el doctor Nubelman que justo había viajado a Mendoza, y entonces le digo a la bruja, bueno, andate a Gallego y cuando esté por fecha parto avísame. Entonces la fecha parto era por diciembre, una cosa así, los primeros días. Y esas cosas del servicio, me dice el Churo Sarmiento, chango, vos que anda en el campo, dice que conoce un poco, dice, parece que hubo un homicidio, dice una pelea, dice, fíjate, allá en Tucutucu, ¿es Tucutucu? Sí, Para los sí, que no sí, conocen, dependía de Gobernador Gregores, era la jurisdicción más grande de Tucutucu, Gregores, limitaba con Truncado, Caracol, San Julián, Piedrabuena, todo. Me fui hasta allá, justo esas cosas no pudimos, tuvimos que cruzar el río, tengo fotos de eso, y bueno, y había que escuchar el mensaje al poblador rural, a mediodía, a la tarde y a la noche. Y yo a la tarde ahí escucho un mensaje al poblador rural de mi viejo, que decía para el inspector Aminahuel, zona rural donde se encuentra, nació hijo varón sin novedad. Cortito y al ¿sí? pie. Sí, cortito al pie, así era el viejo, muy cortante con su mensaje. No, pero tampoco la radio que te iba a No, una cacaporcha. Claro, sí. Pero bueno, esas cosas uno en el servicio la ha pasado, ¿viste? Y a mí me pasó, puta, no estuve en la presencia, y hasta hoy en día me lo reclama mi mujer, me dice, no estuviste en la presencia del nacimiento de tu hijo, estuviste con tu hija, no, bueno, hija del servicio, qué sé yo. Y mi hija por ahí me dice, papá, ¿por qué no me llevaba antes a UPA? Hija, en nuestra época, no había que llevar bolsa en la mano, Claro. no había que andar con mochila, el policía tenía que andar con las manos sueltas. Sí, totalmente. Era así, ¿viste? Se nos formó así. Hoy no se entendía. No, hoy los chicos. Alberto Márquez Galo, Cococho. Cococho. Qué buenos comentarios, Juan Carlos. Picote de Chávez, ¿lo conocés, Héctor? Rubén Chávez? Me cae re mal, pero bueno, te leo el mensaje porque bueno. Es un amigo, lástima que de River. No, ahora es de Boca Bueno. Y bueno, ya tengo otro amigo que es de River, que es de los antiguos, que es Fabián Morton, que está dejando su saludo, igual, saludo de los antiguos, gracias por hablar así de la gente del interior. Y acá está una amiga. ¿Qué hace mi sobrino ahí? Me sorprendió. Saludos para ambos, la Filo. Filomena. Grande tía. Sí, una genia la Filo. Nos Te saludamos, todas las mañanas nos saludamos ahí en la página. Y fíjate, la mujer suboficial en esos años era muy duro. La Filomena, llegar a suboficial mayor. Y esta vieja era brava. Igual yo me acuerdo cuando la conocí en el circo. Era brava. Era brava, porque aparte te hacían así los viejos. Sí, digamos, sí. Y si vos como mujer no te hacías respetar también. Sí. ¿Viste? Entonces, a ver, ser mujer, con hijo, venir del interior. Porque en ese entonces la institución era machista también, porque era el contexto era así. Había que llevar a eso, había que tener ovarios en esa época. Y no es porque se emitía, pero era llegar a su visión mayor. La primera fue Belki, Belki Barrera, tuvo una cuarta, ¿te acordás? Sí. Y la segunda fue la Filo. Participó en un campeonato de tiro, y había que estar ahí palo con un hombre compitiendo. Sí, fueron las distintas. ¿Me entendés? Y bueno, y hoy llegó ya la vieja, disfruta de su vida, su retiro, y bueno, Yo digo, viste, por eso esas cosas digo que hay que escribirlas, porque son las que hicieron esta apertura para que hoy sea la institución lo que es en cuanto a lo marcaron femenino. el camino. Totalmente. Marcaron, Sí, señor. nos señalaron, eso es el norte, ahí hay que ir. Totalmente. Bueno, y de ahí volví a Gallego, volví a la tercera, estuve 3 años de jefe. Como estuve 3 años de jefe, bueno, también ahí tengo una banda de amigos ahí, todos son amigos, me parezco a Roberto Carlos, un millón de amigos. Y bueno, cuando estaba de jefe en la tercera, vi una necesidad del personal, que estaba en un chapón de lata, ¿viste? Los mandaban para allá, apenas llegamos, me acuerdo, y ahí tengo que rescatar la iniciativa de un suboficial, el chileno, le digo yo, Nathaniel, se me olvidó el apellido. Bueno, dice, jefe, ¿por qué no hacemos un puestito, dice, para el personal? Porque ahí siempre los mandan con una casilla de lata, en invierno se recagan de frío, y por ahí teníamos la buena voluntad de Jiménez, oficial, que vivía frente a la iglesia, el Chancho Jiménez. Sí. Bueno, que nos pasaba el gas, nos pasaba el agua, por ahí si tenían que ir al baño, usted les pasaba el baño en su casa. Muchos saludos de parte de la familia Treuquil. Treuquil, sí, bueno, muchísimas gracias. El papá era muy compañero de mi viejo. Ellos crearon en Cisarnia. Sí, de eso me acuerdo, pero patente del papá de Víctor. Sí. Y después teníamos el hermano de Víctor que estuvo en la primera. Después terrible jugador de fútbol. Sí. Ahora creo que se dedica a la parte del boxeo y todo eso. Sí. Y Víctor Hugo Treuquil juega en Newcom. Cambió. No hablemos porque hay muchos de nuestros compañeros que Chávez Rubén juega al Newcom igual. Así que hablemos de otra cosa. Y bueno, te decía, estaba Muñoz, chileno Muñoz. Y bueno, con él fuimos a ver en ese entonces estaba en Tierras, la licenciada Córdoba. Y bueno, le fui a pedir un terreno para hacer la subcomisaría de San Benito. El puesto policial de San Benito.
Así que, ¿y dónde lo quiere hacer? Para todo esto ya habíamos ido con Muñoz, hicimos reglamento y le pedimos al lado de la copa. Me dice, este es el mejor lugar, jefe, que tiene luz, agua, y una de las calles principales. Listo, me voy con el chileno. Y la veo a la licenciada Córdoba, le digo, mire, necesitamos un terrenito para hacer un puestito chiquitito, porque el personal, yo le mandaba las condiciones que vivía el personal, que estaba tirado. Mire, a mi Nahuel me dice, yo no le puedo dar un terreno a usted, me dice, porque esto es institucional, es provincial. Lo que podemos hacer es que le cedemos a usted un terreno y usted se hace cargo de la mensura. Lo paga usted. ¿Cero? Bueno, obviamente eso entonces notita a la regional, si me autoriza a hacer tal gestión, que yo me hago cargo del pago de la mensura, autorizado, que posteriormente se le va a devolver. Bueno, tengo todas las notas guardadas. Lo fui a ver a Campbell de IDU, y ahí me fui a ver IDU al presidente IDU, que era un conocido de Piedrabuena. Me dice, quédate tranquilo, vamos a hacer el puestito, pero hacerlo más grande. Dice, ¿para qué es esto chiquitito? ¿En serio? Le digo, sí, se va a hacerlo más grande. Ah, bueno, entonces ahí me dice el arquitecto, ¿viste? Y bueno, que el pasillo sea ancho, de 1,5 metros mínimo. ¿Por qué? Porque cuando vos llevas contraventores, personas, se pueden golpear en ese caminito. Sí, pasa eso. Que tiene que tener una entrada por el patio de atrás para que entre como en la segunda, que entre por el costado y no por el frente del público. La oficina tiene que estar ubicada así, listo. No como en la cuarta. No como en la cuarta. Claro, sí. Que lo atendía Cachicho primero. Sí. Marcela Ojea te deja saludos. Saludos a mi querido amigo de la infancia, Carlito. Bueno, cariño grande la Marce. Este otro igual, Cochelo Serpa, José Luis Serpa. Ya voy a hablar de ese señor. No hablemos. Y bueno, ahí sé que me aprobó el plano, pum, hicimos la comisaría. Y hoy está el San Benito. Y todo eso que es bombero y... Es donde actualmente está emplazado. Lo que yo pagué. Sí. O sea, es tuya, la comisaría es tuya. Sí, un día estuve a cobrar el alquiler ahí. Sí, la podemos reclamar. La voy a reclamar. Mi hijo me sacan a muy diciendo, me dice, vos siempre dejaste para la policía plata. Y bueno, ya está. Lo que uno hace lo hace con cariño. Así que bueno, y de ahí me mandaron a la brigada de investigaciones. Conocí muy buena gente. Excelentes oficiales, pero excelente. Cada uno se destaca en lo suyo. Y hoy están fallecidos algunos, ¿no? Caso Maldonado del Oso, el cordobés, sí. Chupita Gómez, el Brujito Silva, Santanita, Rubén, bueno, muchos más, ¿no? Pero bueno, gente que marcó un camino y a mí me enseñaron muchas cosas en el área investigativa, como que yo ya venía con una base ya, ¿viste? Pero ellos me empujaron más todavía. Y bueno, ellos tuvieron mucho tiempo ahí. Fueron prácticamente, creo que el Bagui Balcázar, Macías. El mostrito estaba en Deep en esa época. Claro. Y bueno, y gente que, por ahí un mensaje para los hijos, en el caso de Maldonado, qué sé yo, de la señora, no sé, de Brujito Silva. ¿Tiene hijos dentro de la institución? ¿No? Maldonado sí. Sí. Y bueno, Santanita tiene un sobrino, que se queden tranquilos que su papá cumplió con la función. Bien, perfecto. Mandarle un abrazo grande a quien me dio una oportunidad inmensa, José Luis Almonacid. Creo que es el mudo, ¿no? Sí, mi amigo, sí. Que se fue ahora, anda, no sé por dónde anda. Sí. Pues sí, ahora anda por el litoral. Mira vos. Sí, no, conocí muy buena gente, gracias a Dios, y son los que han construido mi carrera para llegar hasta donde estoy. Así que, bueno, y ahí ya cuando llegué a la brigada, yo ya venía con mi cabecita de crear la DDI. Porque yo ya venía con el curso de inteligencia, había hecho cursos de todo relacionado a la parte de inteligencia y de investigaciones. Y bueno, cuando llegué ahí, me acuerdo que el jefe, Alewi, que hace un rato escribió, le mando un fuerte abrazo, fue la persona que me dio lugar. Un tipo que muchos dicen, pero es bombero, no. Pero ese hombre tenía una visión. Pero fue jefe de policía. Fue jefe de policía, pero con una visión creó la banda policial. Claro, sí. En su momento. Eso te iba a decir. En su momento, cuando él dijo, vamos a hacer la banda policial por esto y esto. Muchos le salieron al cuello diciendo, no hace falta batería, en vez de andar comprando un bombo, no hace falta cubierta, en vez de andar comprando palitos. Sí, lo que pasa siempre. La crítica es siempre destructiva y nunca evolutiva, ¿no? Ese señor me dijo, bueno, te voy a poner como director de investigación en la DI y armarlo. No sé cómo quería hacerlo vos. Y fui el primer director de investigaciones. Y también ahí debo rescatar que había un proyecto que yo ya había leído de RIPA. RIPA había hecho un gran proyecto, pero bueno, quedó trunco, ¿no? Y no le dieron la posibilidad en su momento. En base a ese proyecto que él había generado en un reglamento y en la creación, yo lo había leído y lo adapté a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia santacruceña prácticamente, porque estaba muy bien hecho lo de él, pero era el ideal cuando tenga una superestructura. Sí. En la realidad había que, en ese entonces estaba la brigada de investigaciones,
leyes especiales y DIC. Punto, eso era todo. Y solamente funcionaba en Gallego y alguna que otra brigada suelta en Caleta, en San Julián, había una brigada allá en Calafate. Así que bueno. ¿Eran brigadas o servicios especiales? Algunos eran servicios especiales de la Ajá. comisaría y otros eran brigadas. La de Caleta, San Julián y Gallego eran brigadas. El resto eran servicios especiales. Así que me dio la oportunidad el jefe. Dije, bueno, voy a buscar un segundo. Una persona que entienda lo que yo quiero. Y bueno, ahí fue que lo busqué a Pichuqui Vargas, Pedro Roberto. Fue un excelente compañero, muy leal, pero muy leal. Un hombre que él en ese entonces estaba atravesando una situación personal y a pesar de eso le estuvo a la altura de las circunstancias, siempre. ¿Viste? Nunca puso un pero. En ese sentido lo rescato a Pedro. Y bueno, ahí dijimos, bueno, ¿quién está acá? ¿Quién está allá? ¿Quién está acá? Bueno, listo. Vamos a armar esto de esta manera. Yo quiero esto, Pedro. Vamos a hacer la dirección. Vos sos mi subdirector y vamos a hacer 3 subdirecciones, norte, centro y sur. La norte, ¿a quién tenemos ahí? Y el más antiguo es Santana, Juan Carlos, el Charro. El Charro. El Charrito, listo. Mi amigo, el doctor, ahora. Sí, felicitaciones, lo saludé la vez pasada. Así que bueno, él se va a encargar de armar la norte. En el centro, ¿quién tenemos? A Pogoli, que quede Pogoli. A Cristian. Cristian, muy buena persona. Le habíamos puesto bola al lomo, cero nervios. Bien. Entonces con él armamos y él proyectó la de Piedrabuena inclusive. Y me dice, jefe, podemos armar acá, métele, vos sos el que va a armar los grupos. Y acá en Gallego lo puse a Pucho Aguilar. Y le, como era más antiguo, entonces le digo, Pucho, vos armame el azul. Entonces, ¿yo qué hice como jefe de algo que aprendí? Que yo le voy a dar el libre albedrío a aquellos que van a trabajar, con los que van a trabajar más abajo. Claro. Porque a mí me llamaban, che, mirá, ponele al fulano en la brigada de investigación. No, yo no lo voy a poner. Yo primero le voy a preguntar al jefe que está ahí si realmente lo quiere o no. Claro, sí. Porque yo no voy a trabajar con ese hombre. El que lo va a trabajar va a ser el otro. Entiendo. Bueno, así fue. Como debería ser, ¿no? Claro, bueno, yo tuve Sí. esa bondad, Sí. esa oportunidad que me dio el jefe Alewi, ¿no? De manejarme en ese sentido. Así que cuando hice la primera reunión, traje a todas las brigadas de investigaciones o servicios especiales del interior, acá en el quincho de la tercera, que ahora creo que está la banda ahí. Así que ahí los presenté a todos formalmente. Bueno, yo soy el nuevo director, mi segundo Pedro Vargas, los subdirectores está fulano, sultano, mengano, es decir, el Charro Santana, Pogoli, Pucho, y acá está el jefe de los antiguos, perdón, de Perito, que en ese entonces estaba Napal, Carlos Horacio. Carlos Horacio. En la acera estaba el indio Rodríguez, Mauricio, que ahora Carlos. está en Deseado. ¿Juan Carlos? No, Mauricio Rodríguez. Pido retiro. Mauricio. Sí, Que es del Lago Posada. sí, Sí, el negro. el negro. Sí. Le mando un cariño grande a ese hombre. Que estaba solo con la vasija y así todo ese hombre estuvo igual a la Sí, circunstancia. sí. Siempre, nunca puso un pero. Le mando, aprovecho por mandarle un saludo porque fuimos con su camada a Britos al Lago Posada. Brito. Y nos atendieron él y su ¿tocó la familia. guitarra? Sí. ¿Pasó? Comimos pichanga, todo en su casa, te lo Sí. estoy diciendo, No, ¿verdad? muy buen tipo. Excelente, Mauricio. su familia y él Sí, fueron unos anfitriones muy terribles, buena le mando un persona, saludo. Mauricio. Bueno, y ahí estaba Alfredo Martínez, creo que era el apellido. Le pusimos cocodrilo. Estaba Pucho Méndez. Uno era narco, el otro era delito y el otro era DIP en ese entonces, una cosa así. Después, bueno, en San Julián estaba Cristian. Bueno, acá en Gallego quedó Carrillo en esos entonces, los que era narco, le cambiamos nombre, todo. En delito complejo, Fernando Vera, un excelente policía, Fernando. Y Calafate estaba el Daniel González. Así que bueno, y ahí fue que creé la división de apoyo tecnológico, que lo puse a Poblete. Y de segunda, a Balbal, la que no te sirvió nada. Sí, la que no me dio nada para el desayuno. Y para mí era un reconocimiento hacia Valeria porque era una mujer que había estado en las áreas investigativas y era la primera vez que una mujer de las áreas investigativas que se formó de chiquita, darle la oportunidad que sea integre la conducción. Así que fue la primera mujer en la área investigativa. Y bueno, ahí los presenté a todos y empecé a hacer encuentros, los de la norte que vengan al sur, los de la sur que vayan para el norte. Intercambiar para que vean las necesidades. Sí, ahí sí. el otro decía, no, yo pensé que estaba mal, no, el otro está con un centita tirado, no, y ahí entre ellos mismos, che, yo le paso este polo acá, a mí no me sirve, yo le mando una cubierta allá, y así nos empezamos a ayudar de a poquito entre todos éramos. Ponerle en toda la provincia seríamos, no más, en toda la provincia, contando narco, leyes, DIP, todo, seríamos no más de 250 personas, no más.
Y así todos marcamos la diferencia en esos momentos. Y hemos esclarecido, pero bandas de delincuentes que han venido de Chubut. Hicimos el primer encuentro patagónico internacional de investigación. Invité Chubut, porque son los que limitan al norte, Tierra del Fuego y Chile, PDI. Y bueno, estuvimos con los de la PDI, hicimos un encuentro en Calafate, se fueron sorprendidos con nosotros, agradecidos. Y bueno, y me quedó el contacto. Hoy el comisario Luis está como director de la PDI en Santiago. Y bueno, y así fue que generamos la DI. Yo recorría por toda la provincia, andaba, y llevaba, cuando salía ese entonces el gobernador, nosotros íbamos adelantados. Yo llevaba diferentes efectivos para que conozcan la realidad y vean, no solamente el trabajo acá de Gallego, no, que salgan al interior, que vean cuál es la realidad, y bueno, que se vayan nutriendo y aprendiendo, porque todos estamos cómodos acá, pero cuando salí de Guaraque, claro, totalmente, es otra la realidad. Y yo me acuerdo siempre de un jefe que está retirado, Mora, Perito Moreno, de River, fanático. Oh, sí. ¿Qué te pasa, pendejo? Sí. Para ser jefe, uno tiene que conocer no solamente Gallego, tiene que conocer el interior para saber cómo está el policía. Entonces ahí está bien formada la esencia de un buen jefe, dice. Porque sí, es fácil ser jefe de acá, pero vos no sabés lo que le pasa al policía que está allá en Posadas, decían Caracoles, si ese hombre tiene un BLU, decían, si tiene un BLU, si tiene batería, si tiene cubierta. Totalmente. Esas son las necesarias. Si tiene caballo, si le llaman un pasto, no, dice, esas cosas tiene que saber el jefe. Está bien, tiene su gente, dice, pero tiene que conocer. Tiene razón, Miguel. Sí. Gente sabia la de totalmente. Así que bueno, de ahí de la DDI estuve un tiempo hasta que, bueno, se formó la famosa estructura que hoy tienen actualmente, estas superintendencias, que te doy una opinión muy personal, y no quiero que se tome mal, pero es una opinión personal desde mi punto de vista de haber recorrido la provincia y de ser práctico, porque la policía tiene que ser práctica, ¿no? Efectiva y práctica. Estas superestructuras son buenas cuando tenés un buen numerario, ¿entendés? Un buen numerario de efectivos policiales, para que después todos tengan su debido descanso, ¿entendés? Y no vistamos un santo para vestir otro. ¿Por qué? Porque si vos generás una estructura nueva, sí, entiendo, tenés que sacar de acá para alimentar esta estructura. Ya para todo esto, ya esto está todo descubierto, pero tenés una estructura nueva. Y a la vez genera mucha burocracia además. Volvemos al ejemplo del vaso de agua. Sí, entiendo. Un vaso de agua, si no, mandarlo a la fiesta. Se crearon muchas divisiones y nuevas unidades, pero no había la gente para cubrirla. Si te quiere decir cuerpo de prevención barrial, por darte un ejemplo, ¿no? Y, o sea, que después, antes éramos prácticos. Y que para hacer esa creación se sacaron 380 efectivos de un lado, 180 efectivos y se quedaron desmembrados otras unidades. Es una realidad. Sí, entiendo. Por más que digan, no, es una realidad. O sea, es como dijiste vos, siempre fuimos improvisados. Pues, o sea, y lamentablemente, de eso tenemos que aprender, corregir esas cuestiones. Vos fíjate que sea... Que si vemos, si analizamos bien a fondo, no está mala el cambio de estructuración y todo eso, siempre y cuando tengas la capacidad de tu gente. Había que evolucionar, porque claro, todo evoluciona. Hay que evolucionar. Pero también la evolución va de la mano de la realidad. Claro, sí. Tenés que ir paulatinamente, de la mano, a la par. Digamos, pasamos de un kiosco a un supermercado. Yo creo que hubiésemos ido a un mercado más chico, capaz. Claro. Entonces, porque los números nos daban. Porque encima después se creó el servicio. Igual entiendo que paulatinamente la transición sería muy larga. Es como que igual pasa eso, ¿no? Sí, pero fíjate, se sacó hasta gente de seguridad para mandar el servicio penitenciario. Claro, sí. Se vistió más todavía. Sí. Entonces, pero bueno, son cosas que han pasado y que hay que decirla en la realidad de la policía de Santa Cruz. Acá nadie viene inventando. No, así todo, todo la vemos. Sí. No solamente acá en Gallegos, sino en el interior también. Vos fíjate que han absorbido áreas que eran fundamentales. Vetador, por ejemplo. Vetador, yo me acuerdo que éramos, no sé, inspectores. Chango, vos andabas con la manga blanca. Decíamos vetador. Sí. Era respeto. El policía tenía respeto al de vetador. Sí. ¿no? Éramos criteriosos como policía. Y bueno, hoy por hoy lamentablemente no está ese querido vetador. Sí, creo que están trabajando para que... Ojalá. Para que se vuelva a reestructurar todo lo que era la parte. Y trabajamos Pablo y Pablo, codo a codo. Sí. Y aparte era una de las unidades más completas porque participaba de los incendios, de sus allanamientos, porque se hacía la cobertura, los cortes de tránsito, éramos sin jurisdicción. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las racias? Claro, sí, totalmente.
las generaciones nuevas no creo que conozcan lo que era la racia. Claro. Sí, sí. La racia era el sector de tolerancia, corta acá, corta allá, cerraba tránsito, infantería y entraban los oficiales de las comisarías con el personal suboficial asignado por grupo a chequear el sector de tolerancia, palpado de armas, levantar gente, todo eso. ¿Sí? Pasaban cosas. Pasaban cosas. Pero bueno, digamos, tenemos linda historia, rica historia. Sí, totalmente. Sí. Rica historia. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, después, bueno, de la de ahí, que tengo mucho para contar, pero bueno, saltamos ahí. Me fui a despacho. Me acuerdo que. ¿Fuiste jefe de la banda igual? Claro, despacho dependía de la banda. Claro. Yo pensé, cuando hicieron esa estructura, dije, bueno, como creé la DI, estuve en una investigación, pensé, bueno, quizás culmine mi carrera como superintendente de investigaciones. No se dio por unas cuestiones, bueno, entendemos, institucionales. Sí. Y bueno, y ahí ya me fui de licencia, viste, ya. ¿Te enojaste? Me enojé porque yo, obviamente, en mi esencia no me voy a hacer el mansito, no, tengo mi carácter. Muchos me conocen. Sí, sí. Y dije, bueno, voy a volver, me falta un par de tiempitos para terminar la carrera. Así que me reintegré, despacho, bueno, estaba en despacho. Y estuve en despacho un buen tiempo ahí, aprendí cosas que por ahí son importantes en la carrera, porque el trabajo de policía, todo trabajo de policía es importante, todo. O sea, me gusta que lo digas porque son todos parte de un gran engranaje que conforman nuestra institución, ¿no? Por eso me gustó visitar la imprenta. Porque en efectivo que está en la imprenta, hoy, o sea, en aquel tiempo Becerra, hoy el escribiente Anaquín, mirá. Es importante, ¿entendés? Y todo lo utilizan. Sí. Pero yo, por ejemplo, la gente del interior no sabía. Sastrería. ¿Me entendés? Estaba la talabartería. Claro. Estaba el zapatero. Estaba el señor que hacía los trajes, me acuerdo que era el señor que se había hecho el traje a Perón. El que estaba allá en la calle Entre Ríos, al lado de donde era tránsito antiguamente. Exactamente, ese señor. Bueno, y como dije en un momento, todo trabajo de policía es importante. Todo, desde el que está en el área personal cargando un legajo, una licencia, una carpeta, hasta aquel que está cortando la calle, digamos, son diferentes tipos de trabajo. Todo, totalmente. Y todos son importantes, porque el día de mañana vos vas a llegar al ascenso, y voy a tener un ejemplo, y, pero todavía sigue planchado con un sumario. Pero no lo cargaron los personal. Viste que importante el trabajo de gente personal. Digamos, es importante la labor de todo policía, hasta la misma administración. Todo, o sea, tu recibo de sueldo, todo. Yo me acuerdo cuando estaba en DDI, gracias a Daniel Mesa, una persona que siempre, el yacaré, siempre estuvo ese corazoncito, porque él siempre nos acompañó, nos apoyó. Siempre cuando venía el personal del interior, viste que el viático, hoy si no tiene viático nadie sale, y antes el personal salía con viático, sin viático, perdón, te salían así nomás. Yo me acuerdo que he traído gente de venida del interior como estaban ahí, a mi casa a comer, los hacía dormir arriba en la habitación, mi casa parecía un hotel a veces. Y después yo, bueno, andá tranquilo, yo hablaba con, no sé, Poboli de San Julián, dale combustible, hablaba acá, Pucho, dale combustible, a San Julián, dale combustible, que llegan allá, y después uno se encargaba de gestionar para que le paguen el viático, cosas así que, y no era que, no, yo si no me dan el viático, en el combustible yo no salgo. Se salía, se trabajaba, después vemos, qué sé yo, y por eso digo, muchas con las personas que yo he trabajado, han permitido que yo construya mi carrera gracias a su sacrificio. Y volviendo al caso Serpa, él era uno de ellos, en la brigada de Caleta, ese hombre que, me acuerdo que iba con su pibe, ¿no? Y él hacía mecánico, él hacía logística, hacía todo. Santos Domingo, la señora creo. Santos Domingo. ¿Quién? En Caleta. ¿Su oficial? Su oficial. Rosy Santos Domingo. También una señora igual que le ponía empeño. Estaba su oficial que es una eminencia de los viejos de antes, de la época de Serpa. Y en esa época estaba, qué sé yo, estaba con Iturra, Perro Iturra. Iturra, que nos debemos un asado capón, Iturra, estaba Ose, bueno, en ese entonces era nuevo, estaba Gustavo, había un cabo, me acuerdo el apellido, que venía de prefectura en su momento y bueno, estuvo ahí. ¿Cantero? No, otro, que estaba en la de ahí, entonces había muy perspicaz, muy investigativo. Después estaba otro que yo le había puesto Tiro Loco, él ya sabe quién es. Bueno, nos imaginamos por qué. El papá trabajaba en el correo, creo.
Y así conocí mucha gente en todo el interior, muy buena gente que me permitió compartir momentos de su vida conmigo. ¿Y en qué año decidiste, ya como para ir terminando, ¿no? Sí. ¿En qué año decidiste cerrar la puerta de la institución y bajo qué circunstancias? Y bueno, justamente como dije, 2019, sí, 2019 yo estaba ya en despacho, 2018 llegué a despacho, 2019, justo de vuelta a los ascensos, y yo digo, a ver, ya llevaba 3 años de mayor, ya venía planchado, viste, cuando vos sos muy bonito, te portás bien, te haces en tiempo y forma, ya venía planchado varias veces. Y bueno, pero esa era la última jerarquía ya general, yo quería llegar a general e irme a mi casa, tranquilo. Y cuando vi que ascendía, porque, a ver, lo que yo voy a contar le va a pasar, le ha pasado a varios. Y va a pasar. Y va a seguir pasando, porque es una realidad institucional. Y yo cuando veo a hacer radio, habían 2 modernos. Digo, a ver, digo, lo voy a ver el jefe de ese entonces, digo, escúchame, todo bien, digo, pero yo estaba en la terna, me parece. Sí, no, mirá, lo que pasa, bueno, esto lo decidieron políticamente. Sí, pero vos sos el jefe de policía, vos sos el que tenés que resolver, no el político. Y los chicos esto no tienen la culpa, porque estos pibes, digo, cuando yo era oficial ayudante y estaba cortando la calle, estos chicos estaban terminando un secundario, digo. Que no, mirá, si quería hablarlo políticamente con el ministro, entonces era bastante. Bueno, lo voy a pensar. Listo, ya está, dije. Ya está, ya no. De pendejo siempre fui así. Políticamente nunca me agaché, nunca me arrodillé. Y por un sol más dije. Lo pensé, digo, le digo a la vieja. Y hacer lo que vos quieras, me dice. Tuvimos 30 años en la carrera, un año más, un año menos, fíjate. Así que lo pensé en frío, me agarré un día y dije, no, ya está. Muchas gracias por todo. Dije lo que tenía que decirle al jefe en su momento. De frente. Es más, creo que está en mi Facebook, creo que está público. Sí. Me parece. Y me fui amargado, desilusionado, frustrado, porque quería terminar mi carrera de otra manera. Pero bueno, como dije, no todos nos vamos como pretendemos. Totalmente. Pero algunos se dan a la puerta de adelante, otros nos vamos por la puerta de atrás y muy mal. Claro, y entonces, pero también aprendí otra cosa ahí. Eso todo es enseñanza en la vida, todo. Que a veces nosotros ingresamos, como dijimos en un momento cuando charlamos, ingresamos jóvenes en la institución. Dejamos nuestra juventud en la institución. Y cuando llega cierta etapa de la vida, en que vos ya estás en la culmine de la jerarquía y de repente se te corta todo, es un luto. Es un proceso que no estamos preparados, ni tampoco nos preparan, ¿me entendés? Porque la segunda casa, como siempre se dice, es la comisaría, el trabajo. Y llegar del trabajo a la casa y estar, no puedes ni mandar ni con el control remoto porque pará. Descubriste que en tu casa hay personas también. En esos entonces nosotros llegamos en la guardia, al trabajo, te acostabas, comías, te levantabas, pensabas en el trabajo, te iba al trabajo, te iba a la adicional, qué sé yo. Pero después cuando terminaste tu carrera, llegaste acá y a convivir el día a día, había más es un gente. reinsertarse nuevamente en tu familia. Había familia, había gente en la casa. Y a eso no estamos preparados todos. No todos. No, yo creo que lo hablo siempre en la radio porque es un tema que me preocupa por distintas situaciones que nos han pasado a muchos camaradas nuestros que están en situación de retiro. Sí, porque, a ver, o el que no está preparado o se larga la bebida, o Dios quiera que nunca pase eso, al vicio, al casino, le agarran todas las enfermedades, diabetes, presión alta. Muchos han fallecido por esa misma depresión. La depresión, ¿entendés? Entonces, como no estamos preparados, nos duele mucho porque es como una relación de pareja, de tantos años, totalmente. De un día para el otro terminaste tu relación y bueno, ya está, ¿viste? Y la vida sigue, ¿viste? Y el mundo no se va a detener. O sea, no sería un ejemplo para mí eso del tema de las parejas, pero sí, o sea, sí entiendo, o sea... Y no estamos preparados, como dije. Y eso creo que es una falencia institucional que se debe preparar. Yo cuando estuve en Neuquén, en el 2011, fui de vuelta a Neuquén, me olvidé de contar esa parte. Fui a hacer el curso de Estado Mayor. Cuando acá eran 15 días para el ascenso, allá son 6 meses. Y presenciales. Y te dan geopolítica, estrategia, planificación, muchas cuestiones. Te preparan para liderar igual. Para liderar. Y algo que vi en Neuquén, que ellos tienen la última jerarquía del suboficial, como también de los oficiales superiores. Me acuerdo que había un asistente que nos decía, a veces los jefes se creen que tienen toda la vida resolvida y son los que más problemas tienen. ¿Eso cómo los preparan? Último curso, ¿no? Le dan carpintería,
Hay diferentes cursos, entiendo. diferentes cursos. Carpintería metálica, talabartería, no sé, electricidad, Para que te gasista, para que hagas algo. gasista. El que le gustan los papeles le dan curso Sí, de sí, formación sí. de pyme, qué sé yo. Como Entonces, una orientación laboral. para que tenga. Y el curso más exigido que le dan a todos es del arma. Porque después, cuando se retiran muchos policías, ¿qué hacen? Se meten en empresas de seguridad, Sí, sí. ¿no? Y a ellos les ha sucedido que algún poli tuvo un proceso, como empresa de seguridad tuvo un caño le decimos en la jerga, Un problema, un inconveniente. un inconveniente judicial o procesal, y mató a una persona. Y lo primero que dice la justicia, pero este hombre era policía, a ver, tuvo 25 años de policía, no supo manejar un arma, no supo cuándo sacarlo, cuándo no, o cuándo efectuar un disparo, cuándo no. Entonces, la policía de Neuquén hizo mucho hincapié en ese sentido con el personal, ¿no? En ese aspecto. Y los oficiales también le dan otros cursos, qué sé yo. Pero bueno, en eso estamos fallando, quizás ojalá que algún día se corrija, ¿no? Che, Juanca, así ya como te digo para ir cerrando. Le metimos una linda entrevista, llevamos 1 hora 34 de charla. ¿Qué te dejó la institución? ¿Qué me dejó? A ver. Primero que, por más que uno esté retirado, sigue siendo policía. Punto número 1. Te forma a fuego. ¿Entendés? Vos sentís una sirena y ya salís afuera. Sentís, a ver qué pasó, quién viene. Si ve un compañero, le vas a dar una mano. Si hay un accidente de tránsito, no sé, te sale adentro y vas a cortar la calle, capaz. ¿Viste? No sé, capaz vas a estorbar o vas a preguntar, pero eso. Primero eso, ¿no? Segundo, muy buenas personas conocí en toda mi carrera, ¿no? Muy buenas personas que me ayudaron, me formaron, me educaron. Fueron muy buenos compañeros, muy buenos en toda la provincia. Pero recorrí toda la provincia, toda, la recorrí toda. Una familia, porque es difícil terminar la carrera con la familia. Y hay que ser también media culpa, porque uno también es un tiro al aire, soy el monje. Éramos pibes y uno ha tenido acierto y desacierto en la vida. Totalmente. Es así, porque son autocríticas que uno tiene que hacer. Pero bueno, he tenido una familia que me ha sabido valorar y cuidarme y llegar hasta donde llegué. Y bueno, hoy gracias a Dios ya cumplí como padre, soy abuelo. Tengo 4 hijos profesionales, 2 doctoras, la otra que se recibe ahora dentro de poco, que tengo que viajar a Córdoba de vuelta, se recibe de licenciada. Bueno, mi hijo varón, el Seba, bombero, oficial inspector. Y bueno, qué sé yo. Lo más importante que yo rescato de eso y buena gente, como dije en un principio, las jerarquías pasan, ¿no? Es así. El cargo pasa, pero lo más que te queda a vos que cuando andás a la calle, indio, ¿qué hacés? Jefe, ¿cómo andás? Juanca, ¿cómo andás? Eso es impagable. El reconocimiento. Ya ganaste. Ya con eso estoy hecho, ¿viste? Que por ahí te dice, che, andá por acá, puta, pasá así, comemos un asado, o tomamos unos mates, o tomamos un café, cosas así, ¿viste? Ya con eso ya uno más que suficiente. Seguramente habré tomado decisiones desacertadas, como todo, pero como bien dijiste vos, hay que entender el contexto. Claro. Que este viene de arriba, este de ahí, y uno Claro. toma decisión. Totalmente. Pero creo... Porque eso te ayuda. Esa fue una herramienta que encontré yo para sanar de muchas cosas que seguramente te pasó a vos, de toda esa discusión. O sea, siempre había una instancia superior, ¿me entendés? Sí, y había momentos que alguien no quería poner los huevos sobre la mesa y decir, bueno, o sea, esto es así, viejo. Pero antes te decían así, esto es así, y si no le gusta, ahí tiene una hoja romana. Claro, totalmente. Pida la baja. Y hay un montón de trabajo en otro lado. Si no le gusta, váyase. Yo no lo mandé a usted a buscar para que entre la policía. Usted entró porque quiso. Claro, totalmente. Y así era la historia. Sí. Y bueno, qué sé yo. O sea, que por eso que me gusta que esta parte que estamos hablando sea el último, porque quienes están hoy dentro de la institución no lo entenderían. No lo entenderían. O sea, yo lo Pero lo van a entender con el tiempo, no ahora. No sé si lo entenderían porque no tiene la misma bajada de línea institucionalmente a lo que era, pero no por quienes están conduciendo ahora, sino porque hay una transformación. Por los contextos actuales. Claro, totalmente, ¿me entendés? Sí. Que quizás nosotros hoy no pudiéramos trabajar bajo este sistema, porque algunas cosas que me parece que están muy bien. Que dijimos que es bueno evolucionar y otras que no. Sí, hay cosas que sean más empáticos, que se dé prioridad a la familia, está perfecto. Hoy por hoy que
porque es la base fundamental de todo. O sea, Sí. muchos llegamos a cierta jerarquía y miraste para atrás y no tenías ni mujer ni hijos, Claro. porque le dedicabas todo el tiempo al servicio. Y supuestamente las cosas no se iban a hacer si vos no estabas, porque si no, si te necesitamos a vos, boludo. Y después cuando te retirás, Claro. ni existí. Totalmente. No. Sos un mueble que se Sos dejó un de usar mueble. y lo guardaron al del fondo. Más, ni existí. No, es más, yo me acuerdo cuando estaba en Gregorio, yo le decía a muchos de los polis que estaban en ese entonces, iba un retirado viejito, Medina, correntino, y yo le decía, denle un mate a ese señor, atiéndanlo porque algún día todos van a llegar ahí, pues había plantado los ligustrines enfrente de la comisaría, ligustrines, tabanisco, iba el viejito, regaba su plantita, su bisel retirado, y típico porque la vorágine en el servicio, y cuando Sí. somos pendejos, Sí. viene este viejo a romper la bola otra Sí, vez. totalmente. Y todos se olvidan, o nadie sabe, o no quieren reconocerlo, que algún día vamos a llegar como ese viejo. Totalmente. ¿Entendés? Hoy Entonces- estamos así. Entonces, reconozcan a ese viejo, que ese viejo caminó antes que ustedes. Y marcó ese camino. Totalmente. Creo que sería uno de los grandes, o sea, voy a rescatar a quienes conducen hoy la institución, le da bastante prioridad Sí. al personal en situación de retiro y eso está muy bueno. Sí, sí. Porque es retrotraer la historia y es parte de la historia Sí. viva de nuestra institución. Entonces está muy bueno, o sea, resalto esa parte. Y les prometo a todos los que están comentando que después Juan Carlos, una vez que finalice la nota, va a mirarla y a cada uno de los comentarios le va a poner un like, le va a dar un me gusta o les va a contestar, o sea, de alguna manera se va... Estos son muchos los mensajes que por Bueno. suerte te han llegado, de lo que hablábamos nosotros, de eso que te da la posibilidad de esto de estar en retiro, ¿no? De haberte ido bien y de haber cosechado las amistades, o sea, Sí, no sé si sí, son... sí, sí. Uno dice amigos, generaliza y dice amigos, o sea, buenos compañeros de trabajo, Sí. amigos quizás no sean tantos, pero sí muy buena gente que te ha, Sí, sí. que te ha acompañado. Yo soy agradecido en ese sentido, de todo, pero de todos. No tengo nada que objetar porque siempre tanto mis compañeros de promoción o capaz algún oficial subalterno, no sé, como Cristian Delgado, un pibe que le puso empeño mientras estaba conmigo, o Carlito Orellana, qué sé yo, no sé, por si te varios. Como personal subalterno, jefe, cuide esto, fíjese allá, fíjese acá. Había códigos. Claro. Esa cuestión, un término que se usaba antes. Sí, sí, totalmente. ¿no? Y bueno, quizás la generación de ahora, no sé si hubiese sobrevivido a la nuestra generación, Claro, como totalmente. nosotros a la de mi viejo, quizás. Totalmente, sí. Porque nosotros te decían, ¿las guardias de cuántas eran? 12 horas. Si te decían recargo esta noche, olvídate. Y ni hablar si salías a la ruta y no tenías campera, olvídate. Y como dijiste vos, un accidente en ruta, mandá Guaraique, mandale apoyo a 20, a Alfa 20. Y llegabas allá y che, bueno, ¿qué te un rato más te mando relevo? Olvídate. Y andaba a reclamar a eso. Andá a en esa pedir época. relevo. Andá a pedir relevo en esa época, no. Y hoy por hoy, por eso digo, han evolucionado esas cuestiones que me parecen Que nos perfectas. parecen, a mí particularmente me parece muy bien. Y porque antes habían abuso, inclusive. Sí, total. Habían abuso. Hoy vos lo ves desde sí, o sea, no había necesidad de que No. tuviéramos que padecer tanto. No, pero... no, porque era, qué sé yo, no sé si lo disfrutaban o no, pero a ver, o la necesidad te hacía eso, ¿no? Pero bueno, ya está, ya pasó, uno tiene que aprender a caminar para adelante. Totalmente. Lo que pasó y te fortalece, te sirve, aprendés, y si hay cosas buenas, multiplicarlas, si hay cosas malas, corregirlas. Che, me está llamando mi hija, Juanca, me tengo que Dale. ir, ¿sabes? Pero agradecerte este momento, esta nota, esta terrible nota que hicimos, el momento. Agradezco la posibilidad de haber podido trabajar con vos cuando estuvimos en actividad, de compartir muy lindos momentos. Soy de aquellos suboficiales que ha hecho renegar en muchas oportunidades al oficial, pero nunca me llevó mal con nadie. O sea, ha sido dentro del contexto y de esas mismas cosas que hablaba vos, de la picardía, de la maña y esas cuestiones, pero nada, agradecerte este momento y tu saludito final para toda la gente que te estaba acompañando. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, como se dice hoy Sí. en día, por tomarse un tiempito quizás y escuchar las anécdotas de este viejo, dijera. Pero bueno, es parte de la institución y seguramente ustedes también tienen la suya y van a hacer la suya el día de mañana. Así que un cariño grande para todos. Dani, te agradezco personalmente igual que te hayas tomado este tiempo, porque es muy importante lo que vos haces de resaltar la historia policial y contar, como hablamos un rato, lo bueno y lo malo. Claro, porque totalmente. es parte de la institución, no todas son ganadas. Hemos tenido bastantes pérdidas también. Así que bueno, te agradezco, Dani. Chao, gente, muchas gracias por acompañarnos.